no, María Noelia con otro mate. 3 mates, con el mío son 4 mates. ¿Nada más? No. También está Micaela, o ya te había nombrado. Ah, y Nicolás, me lo muestra el mate. A ver quién tiene el mate más lindo, pónganlo en la Yo pantalla. recién, yo recién tuve que apagar la cámara porque fui a armar el mate. Así que, No, bueno, el que se va, miren, miren, espera, ahora me muestran el mate. El que se va como Nicolás a armar el mate, o atender el timbre, o el perro, no sé, está ladrando, qué sé yo, deja la cámara, no hace falta que la apague, se puede ir y dejarla el lugar, el espacio vacío de manera tal que yo sé que no está en ese momento y me preocupo cuando no lo veo o no la veo. ¿Por qué? Porque digo, uy, Nicolás se fue y acabo de decir algo súper importante. Nicolás vuelve y yo digo, bueno, para Nicolás que no estuvo, porque no sé dónde se fue. Pero a mí me sirven esos elementos para darle un hilo conductor al curso. ¿Comprenden? Entonces, si ustedes apagan la cámara, yo siento, la verdad, lo que siente el profesor cuando se apaga la cámara del otro lado es angustia. No ver las cámaras, ver cuadraditos. Por ejemplo, acá tengo una L al lado de Tomás, tengo una L, Lautaro. O tengo a Manuela, que tengo una foto, Manuela Luciana Anastasia, o Julio Marino. Veo cuadraditos, o veo, por ejemplo, una playa donde está Ludmila, o Alejandro Más, que no sé, está con un buzo, pero es una foto. Te genera vacío, te genera angustia, te genera la sensación de que no hay nadie del otro lado. ¿Para quién hablo yo entonces? ¿Mm? Como cantaba Sui Generis, ¿saben esa canción? ¿Para quién canto yo entonces? ¿La conocen? Si los que escuchan nunca entienden. Y a eso me pasa cuando doy la clase. Digo, ¿para quién estoy hablando? ¿Entienden lo que estoy? Gracias, Luisina, que tiene tratado a Sui Generis. ¿Para quién estoy hablando si no entienden lo que digo? Entonces es muy importante que si se van, dejan la cámara prendida y dejan el espacio vacío. ¿Está? Eso a mí no me molesta, no pienso, uy, se fue porque se está aburriendo. El que se va, bueno, se va, no me explica. Cuando me explican es mejor, porque uno cuando explica siente la culpa. No, le voy a avisar al profe que está macanudo, que me voy, porque no sé, tengo que ir a poner los fideos, o vienen amigas, amigos, no se puede más de 10, atención. Es más, en lugares cerrados menos, ¿eh? Y bueno, me lo dice, se va. Pero Milagros me dice, quise probar la app. La app. A ver, te voy a leer. Milagros dice, quise probar la app esa de la cámara para la PC y no pude porque tenía que instalarlo en la compu también. Exacto, Milagros. Vos tenés que poner el Droidcam, ya lo expliqué 500 veces, algunos ya se aburren de esto, en la compu y en el celu. Entonces vos abrís al mismo tiempo, abrís en la compu, haces doble clic, abrís en el celu. Cuando abrís el Droidcam en el celu, te aparece un número. Ese número lo tenés que poner en el Droidcam de la computadora. Ahí le das a aceptar, siempre conectada a la misma internet, que espero que no sea Cablevisión porque te roban, y, eh, y ahí te va a aparecer lo que se está reflejando en la cámara que ve tu teléfono en la camarita del celu, perdón, de la PC. Probalo, te tiene que andar. Me avisas cualquier cosita y lo vemos. Me mandas un chat, hago servicio técnico, no a domicilio, esto se puede Ese, hacer a distancia. Sí. Ari, ahí prendo la cámara. ¿Quién me habla? Ari. Ari, ¿qué haces? ¿Cómo va? Dice Eh, rec. ¿Estás grabando? ¿Eh? Dice Yo la estoy pantalla grabando, ¿eh? rec. ¿Estás grabando? Sí. ¿Vos Ah, entraste joya. para, ¿Vos entraste para grabarme? Sí. ¿Ves que sos un amor? No, pero me dijo Vélez. ¿Cómo hiciste para que grabe Meet? Ah, ¿qué ¿Pagaste? pasó? ¿Qué pasó? No, Se hace ya, puso, el titular de sí, cátedra se puso. sí, hace 2 meses que yo pedí en la Facultad de Derecho, no saben ustedes, todas y todos, que yo soy docente en múltiples facultades, y en la Facultad de Derecho les pedí, tengo un mail institucional, ezequielsigman@derecho.gov.ar, mientras van entrando más gente, ahora entra Micaela. Y me permite, Ari, te cuento, grabar la Facultad de Derecho en un Meet que ¿quién está bancando? El presupuesto de la Universidad de Buenos Aires en la parte que le toca asignar a la Facultad de Derecho, en la parte que la Facultad de Derecho designa para pagar un servidor a Google. Y ahí yo meto las clases de dónde? De todos lados. Las de la UAI, las de la USAL, las de la UBA, las del posgrado, económicas, derechos sociales,
Y si quiero hacer una reunión con amigos y la quiero grabar, también uso el mail institucional de la UBA. Y así, Ari, es como yo grabo las clases a partir de ahora. Y no Bueno, sé si joya. para siempre. Igual me quedo para escuchar la clase de Sigman, me quedo. Pero Mm, joya. No estás obligado, mira, te soy sincero. Ahora que estoy acá yo con Ari solos y no nos escucha nadie, no preparé nada. Digo, Me la quedo verdad. con todo gusto, es un placer. Bueno, no preparé nada, eso es la verdad, no preparé nada. Llegué corriendo, venía en el laburo, tuve que hacer salir a todos antes, los hice salir a las 4, cerramos a las 5. Me venía en bici, yo sé que en bici tardó 20 minutos, mi bici tiene un problema, se sale la cadena. No tengo tiempo de llevarla a arreglar. La bici es del año 2000, para los que no saben, mi bici del año 2000, paqueteada, es una playera, pero ya no parece playera. Parece, por ejemplo, parece, ¿saben qué? ¿Vieron el auto el auto ambulancia de los cazafantasmas? Que es una especie de aparatoso. Así es mi bicicleta, con un canasto, con un pedal agregado por un señor que encontré en la calle y me puso un pedal, un freno, perdón, un canasto que compré en Easy, otro adelante, tú mamarracho. ¿Tienen el capítulo de Los Simpsons de Homero el auto para Homero que le diseña el auto al hermano y le hace... Así es mi bicicleta. Bueno, la compré en el año 2000 por Mercado Libre, ya existía en el 2000. 100 pesos me salió, era plateada, ahora es negra. La cambiamos con el tiempo. Y bueno, se ve que la cadena ya tiene 21 años. Debe ser eso, o que tengo que tirar la rueda de atrás un poquito más tirante. Y bueno, se sale la cadena. Se me salió 6 veces viniendo del trabajo hasta acá, las conté. ¿Cuál era mi objetivo? Llegar 15 antes para ver más o menos de qué iba a hablar. No pude. A las 5:01 alguien me escribió, profe, ¿ya mandó el link? No, me estoy acomodando, me estoy acomodando. Y bueno, no preparé nada, no hice nada. Sé que les pedí, por un lado, que traigan notas respecto de lo último que hablamos el día que entré así como medio de incógnito, que estaba probando en Logos una conexión. Y les pedí, por favor, que trajeran algún artículo que encontraran donde se hablara de control de constitucionalidad, de manera tal que yo pudiera explicarles eh, todo el procedimiento, ¿correcto? También a modo de repaso. Y yo tengo casos, por supuesto, tengo a cagar casos, ¿no? Ari sabe también, desde que estamos en la facultad, yo empecé a estudiar constitucional en el 99, porque en el 97 me recibí en el secundario, en el 98 empecé el CBC en Drago. ¿Quién lo hizo en Drago? Levante la mano. ¿Nadie lo hizo en Drago? ¿No está más Drago? Debe ser que no está más. Ah, me iban a mostrar el mate. Me olvidé. Ahora el mate, ¿quién tiene el mejor mate? Pónganlo cerquita, yo les digo. A ver. El de Romina es muy cuadrado. El de Micaela es el clásico porongo, se llama. Ah, mira, el de Nicolás es plateado. Ah, Luisina ganó. Porque tiene el No me corazón. gusta. ¿No te gusta? Bueno, No, me lo no es el de regalaron. Tiene una Micaela, que es frase verde medio agua. retro también, no está muy bueno. ¿Y la taza de Laura? ¿Cómo es esa taza, Laura, que tiene? Laura Fiorella. Esta le gana a todos, ¿eh? Ah, mirá, hoy son 103 años Hoy de nacimiento 102 de años. Evita, por eso fue el acto. Le hacemos honor por eso. De hecho, a ustedes les mandé un link, no, a otra clase, pero hay no, igual en el link que mandé no. Hoy estuve escuchando en la M530 la historia de Evita, pero algunos pasajes, no, la historia de Evita muchos conocen, pero un reportaje que le hacían en Italia, en donde se la escucha hablando no en grandes discursos. Porque lo que pasa con Evita es que no era como ahora que se grababa todo. Entonces, lo único que no le hacían tampoco entrevistas. Entonces, no tenemos la voz de ella y de muchos personajes de la historia, pero ella está más reciente. No tenemos su voz hablando normal, la tenemos en grandes actos. Entonces, no sabemos cómo hablaba en un lenguaje coloquial. Muy lindo también tu mate, María Noelia, ahí lo vi. Y ahí en esa nota que estuve escuchando hoy en la M530, la ponían en un reportaje que le hacían en Italia.
una vuelta que fue a Italia en el 51, creo, e hizo donaciones. La Argentina andaba muy bien. Hicimos donaciones a España, a Italia, a Portugal. Y además en España metió un discurso tremendo, se enojó Franco, porque no le gustaba a Franco mucho el discurso de la justicia social. Ya de esa época Perón conocía a Franco. Fíjense que después Perón se va a España, ¿no? La etapa del exilio. ¿Conocen toda esta parte de la historia o tengo que cantar la canción de Sui Generis? Sí, ¿no? ¿Para quién canto yo entonces? Si los que escuchan no me entienden. Bueno, qué cagada. Bueno, espero que tengan lindas clases de historia. Entonces yo les contaba que no pierdo el hilo, fíjense que no pierdo el hilo. En el 97 me recibí en el secundario, en el 98 hice el CBC en Drago, estaba ahí, no me olvidé. Y en el 99 empecé la facultad en la sede de Ramos Mejía. Hoy Ramos Mejía es, creo que sede para, no sé si CBC o qué cosa. ¿Qué es Ramos Mejía hoy? Sí, para hacer pero... CBC, ahí me dice Alejandra, CBC, muy bien. Eso se ve en teoría de la administración pública, que te explica, eso no sé si se hicieron ya esa materia o no, pero en la administración pública aprendes, por ejemplo, que cuál es el objetivo de la administración. Entonces ahí uno dice, bueno, tal dependencia tiene por objetivo hacer tal o cual cosa. Esa es una de las teorías, ¿no? Pero hay una teoría que dice que las dependencias tienen por objetivo autopreservarse. Es decir, no importa lo que haga una dependencia, lo que le importa a la dependencia es que la dependencia nunca desaparezca. Y de hecho es así. A partir de esa materia, me acuerdo cuando dijeron que iba a desaparecer, cuando se cerraba Ramos Mejía, que estaba en la facultad, porque se mudaba a Constitución, donde es ahora, que está cerrada por COVID. Claro, muchos empezaron a decir, uy, va a cerrar Ramos Mejía, ¿y ahora qué vamos a hacer? La gente que trabaja acá. Y yo ahí pensé, no, la materia que nos explicó. La administración tiende a la autopreservación. Ese lugar va a tener otro nombre, pero va a seguir existiendo. El portero va a seguir trabajando, la gente de mantenimiento va a seguir estando, la vigilancia va a seguir estando, ¿correcto? Y finalmente se transformó en CBC. Y el día que no haya más CBC, ¿qué será? Y lo va a tomar la ciudad y va a ser, qué sé yo, Instituto Superior para Adultos. Pero nunca va a desaparecer. Espectacular. Me traen comida acá. Bueno. En Ramos Mejía hice, entonces les contaba que nunca desapareció y ahora es CBC, la materia, la carrera, y ahí arranqué constitucional. Y ahí empecé a pensar, ¿y qué hacemos con el control? ¿Por qué nos explicaron del control en esa materia? A propósito, ¿alguien trajo alguna nota o yo tengo que inventar? Levante la mano. Qué desastre. Profe, yo tengo una, pero no había entendido muy bien la consigna, así Qué que bárbaro. Mira, ¿puedes explicar antes mejor? yo siempre digo a mi nena, mira, parte de comprender es entender la consigna. Porque si yo le digo, ella me dice, hace una recta que vaya del punto A al punto B, que pase por el segmento tal de tantos centímetros. Y me dice, no entiendo lo que tengo que hacer. Yo le digo, mira, aparte de que entiendas, es que entiendas la consigna. Si entendés la consigna, sabés de qué estamos hablando. Si la única que trajo algo es Olivia, quiero entender que Olivia, aunque no entendió la consigna, algo se aproximó. Y el resto, desastre el resto. Todos reprobados. Profe, Tienen suerte de que yo no corrija. yo leí una nota, pero que al final tipo, no se lleva al control de constitucionalidad, pero era una nota que debatía sobre la constitucionalidad de la presencia de fuerzas federales en la ciudad de Buenos Aires a través del decreto de Alberto Fernández de que estén las fuerzas federales para ver que se cumplan las medidas sanitarias. Pero creo que al final solamente se aplicó a ambas, que no se llegó, pero bueno, la nota era una nota de Infobae y debatía sobre si sería constitucional o no la presencia de las fuerzas federales en Cava. Bueno, ahora me lo vas a desarrollar mejor, pero entonces bien Nabila, porque ahí ella trajo una nota en donde no sabe bien si habla de control, y ese es uno de los temas a descubrir. Olivia, vos que me ibas a contar, ahí la tomamos, Nabila, ¿eh? ¿Qué nota trajiste aunque no entendiste la consigna? Es una que habla, lo que dice sobre qué hizo la Corte Suprema. El título es: la Corte Suprema declaró mal concedido el recurso extraordinario por falencias de fundamentación, de algo que dijo Elisa Carrió,
en la tele, y después habla sobre que el juez Rosenkrantz, por su voto, confirmó la sentencia apelada, remitiendo el dictamen de la Procuración, consideró ajustada a derecho la interpretación realizada por el acudo de la inmunidad de la expresión de los legisladores previsto en el artículo 68 de la Constitución Nacional. Y yo lo que entendí que vos habías dicho era... Pará, hagamos una pausa. Estamos todos de acuerdo que lo que acaba de leer Olivia, salvo Ari, no sé si está escuchando, y yo, nadie entendió nada, ¿correcto? Incluido Olivia. ¿Sí o no? No, pero pará, o sea, No lo digo mal, lo vamos a explicar, Olivia, No, porque pero todo lo te que quiero leíste está decir lo que bien. yo he entendido. Dale. Alguna, o sea, al principio, ¿no? De la consigna era buscar alguna nota periodística donde la Corte haya actuado en función de la Constitución como ley, digamos. Bueno, vamos a decir dos cosas, tanto de lo de Olivia como de lo que dijo Nabila, y como yo que no me pierdo con las historias estúpidas que les cuento, que les conté que desde el 99 estoy con este tema, no me perdí todo ese hilo choclo, vamos a llamarlo. La consigna era buscar notas periodísticas que hablen del control. Que hablen del control no significa que hablen de la Corte. Y ahí es una primera pregunta que podemos hacer. ¿La Corte hace el control o todos los jueces y las juezas hacen el control? Todos los jueces y Primero. juezas porque se puso. Todos los jueces y las juezas. Entonces no tiene que ser la nota específicamente de la Corte, sino que tiene que ser de casos de control. Claro, Nabila me dice, yo encontré una nota que habla de un montón de cosas parecidas, pero no sé si hay control. ¿Digo bien o no? Claro, pasa que como era una nota que especulaba antes de que saliera la publicación del DNU. Exacto, hay Entonces, las notas anticipan, las notas especulan, después la justicia se expresa, después los casos escalan posiciones, después llegan a la corte, siguen habiendo notas, y todo ese ruido las va confundiendo, las va confundiendo. La tarea nuestra es tratar de despejar, dilucidar, ponerle nombre a las cosas, tanto en términos de derecho como en ciencias sociales. Que sepan encontrar una nota y que sepan entenderla, ver por dónde viene la mano, cuál es el caso jurídico, pero cuál es la cuestión política. Esa, entonces, ahora, repito, sería la consigna. La consigna es, yo encontré esta nota, no entiendo nada de lo que dice, pero siento que algo dice. Bien, empecemos por ahí. ¿Cuál es el caso? ¿Quién contra quién jurídicamente? Ese es el primer ejercicio. Si quieren, ahora lo hacemos con las que me aportaron. Y luego, ¿cuál es la tensión? No estoy leyendo los chats ahora. ¿Cuál es la tensión política? ¿Cuáles son las relaciones de fuerza que hay por detrás de este caso que se nos presenta como jurídico, pero que sabemos que no lo es? ¿Sí? Entonces, esa era la consigna. Esto es lo que me pasa cuando estoy en la facultad y hago la materia de Derecho Constitucional y no me cuentan esto que yo sí les estoy contando a ustedes. No me cuentan que los casos de control en el año 1999 son casos revestidos de juridicidad, pero que esconden tensiones políticas. Y una de las grandes motivaciones que me lleva a mí a acercarme a esta materia es poner en palabras de ciencias sociales lo que otros ponen en términos jurídicos. Y estamos con esto dando vueltas desde el 99, y ya estoy en el 2021, estamos en el 2021, y todos los cuatrimestres tengo nuevo material. Con Belén nos reímos porque ya sabemos que todos los cuatrimestres, imagínense que esto se viene repitiendo año tras año, y cada vez más, ya sabemos que todos los cuatrimestres vamos a tener 500 causas. O sea, ya es una cuestión estadística que no hace falta que la compruebo solo por el paso del tiempo. El cuatrimestre pasado, por ejemplo, hicimos un trabajo sobre la cuestión de control de constitucionalidad, que no sé si la hubo, ya ni me acuerdo, respecto de si el Congreso podía
sancionar a distancia. ¿Se acuerdan? ¿O ni escucharon? ¿O ya pasó tan rápido que ni se acuerdan? ¿Sí? Fue con CFK eso, ¿no? Con Cristina. CFK, muy bien, CFK. Claro, que ella dijo, lo voy a judicializar yo. Me voy a anticipar, como sabemos que la ley que quiere grabar a las grandes fortunas la van a judicializar, diciendo lo mismo que dijeron en el caso que ustedes ya tuvieron que leer, Thomas, que van a querer invalidar toda la ley diciendo que se sancionó de una manera irregular porque el Congreso hay que ir al Congreso, entonces la van a atacar por ahí. Ella se anticipó y dijo, che, corte, y después tendríamos que ver porque fue directo a la corte, podemos... ¿Fue a la corte directo? ¿Saben que ya ni me acuerdo? Bueno, podemos legislar a distancia y la corte en abstracto, igual que el fallo de esta semana, también en abstracto, dijo sus cositas. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es un sistema de control, ¿m? Que se incorpora, miren, presten atención, si no canto a la sui generis, que se incorpora a los otros subsistemas que componen al sistema político. Tenemos un subsistema de control que se incorpora a los otros subsistemas que componen, conforman, le dan fisonomía al sistema político. Y es una pausa para preguntarle a Facundo. Facundo, ¿dónde estás vos, Facundo Altini? ¿Estás en la radio? No, en mi casa, profe. Ah, porque veo un micrófono que es de radio y digo, ¿está en vivo, Facundo? No, es que la compu no tiene micrófono, entonces tuve que comprar otro aparte para usar. Ah, pero sos grosso mal. Facundo ahí tiene un estudio completo, ya lo veo. Porque está con con los, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Ah, mirá, audífonos, no sé. Y Auriculares. En los auriculares, gracias Alejandro. Y el micrófono, y parece que está en vivo y lo estamos escuchando. Qué grande. Wow. Aparte con esa remera que parece de rock, que me hace pensar, estoy escuchando una FM de rock, me encanta, me encanta. Tiene todo un look espectacular. No. Bueno, listo, eso era un apunte. Bueno, entonces les decía, hay un subsistema de control que se incorpora a los otros subsistemas. ¿Cuáles son los otros subsistemas a los que se incorpora el de control? A ver si alguien... No dije nada, esto es para que adivinen. A ver si adivinan de qué estamos hablando. Mientras Perdón, profe, piensan, ¿podría repetir la pregunta? sí, cuando yo digo que el sistema de control se incorpora a los otros subsistemas que conforman el sistema político, ¿cómo se conforma un sistema político? ¿Por qué elementos? ¿A qué autor me estoy refiriendo? ¿De qué estamos hablando? Por relaciones de poder, eso es muy ambiguo igual. Es muy amplia la pregunta, pero bueno, tal vez alguno rumbea para algún lado y le pega. ¿Estamos hablando de Easton, puede ser? ¿O? Ah, ¿quién es la campeona que lo dijo? ¿Belén? No, sé yo. Qué grande, Belén, campeona de las campeonas, ídola, claro. Estamos hablando de Easton. E.A. Stone, ¿así se escribe? 1953 es el sistema de inputs y outputs, que después fue muy criticado en el periodo conductista en Estados Unidos. Me gusta, Ari, que estás sentado en un sillón viendo que no sé si me estás viendo a mí o estás viendo un partido de fútbol. Te falta una cerveza y unos manís. Es que si no, si me quedo acá cercano me hago miércoles la espalda, entonces me recuesto con el sillón. Está bien, está bien. Bueno, claro, ¿qué es lo que hace Easton? Es el periodo, escuchen lo que vamos a decir, por favor. ¿Saben qué tengo para compartir un... ¿Le quieren que les comparte la pantalla con alguna boludez? ¿O al pedo? ¿Qué Sí, dicen? Sí, siempre suma. ¿Suma? Vamos a darle suma también. Cristian me lo pidió. Suma, sumamos. Aparte después al video le da otro calor, ¿vieron? Cuando ves el video decís, ah, mirá, hay algo en el video, una pantallita, que algo cambie. Si no hablo solo, hablo. Estoy casi para locutor de radio. Bueno,
Me divertiría mucho viendo los mensajes, comentándolos. Ah, acá. Miren esto. Voy y vengo, no me voy a quedar todo el tiempo acá viendo esto porque yo me aburro de verlo y no verles las caras. No se vayan mientras hablo. Ahí está. Ese es el sistema político de Easton, ¿lo ven? Que dice, bueno, hay demandas, apoyos al sistema político, hay decisiones que salen y esto es un mecanismo que se retroalimenta, ¿correcto? Salgo un chiquitín, lo vieron, ténganlo presente, ¿ven? El sistema se ve, ¿no? Ya está. Ahora después vuelvo a compartirlo. ¿Por qué aparece esto? ¿Por qué Easton diseña esto? Porque, bueno, la ciencia política en Estados Unidos, de posguerra, se desarrolla diferente. Y hay autores que empiezan a hablar de que, no quiero explicar todo, solamente vamos a explicar esto, no voy a explicar el mundo. Escuchen, hay que alejarse del formalismo jurídico. Porque, ¿qué pasaba? Lo que pasaba que era que la ciencia política no tenía un desarrollo autónomo y estaba asociada al derecho. Y los juristas se creían politólogos. ¿Y cómo explicaban lo que pasaba? ¿Con qué marcos teóricos? ¿Con qué categorías analíticas? ¿Con qué tipos ideales? Es decir, ¿con qué instrumentos qué instrumentos tenían en cuenta que les sirviera para analizar la realidad compleja, total, de la cual hacemos una abstracción? Bueno, utilizaban la categoría vieja de Montesquieu, de los federalistas, de la división de poderes. ¿Qué sabemos nosotros en 1950? Que no existe, que no sirve para nada, que eso es un tema meramente formal, ¿sí? Una categoría que tiene que ver con valores que asociamos a lo que llamamos la república, pero que no sabemos bien qué es, y que es un concepto que está en permanente reapropiación en diferentes campos. Yo soy la república, vos sos la república, todos somos la república, marchemos por la república, Carrió es la república, yo soy la voz de la república, todos somos la república. Nadie sabe qué es la república. Pero para nosotras y nosotros politólogas y politólogos, la república no es una categoría que nos permita comprender lo que pasa. La categoría de división de poderes se la dejamos a los abogados que no saben nada. Por eso lo digo a propósito en masculino. Ahí. Pero las categorías de las ciencias sociales las dejamos para las politólogas, y lo digo a propósito en femenino. Porque vieron que el hombre es más machista y tiende a pensar peor, en el sentido de que no logre elevarse. Easton, junto con otros, Almond, Powell y otros autores, dicen hay que alejarse del formalismo jurídico, ¿sí? Y tenemos que crear nuevas categorías de análisis que nos permitan comparar sistemas. Y ahí el tipo dice, me chupo un huevo la división de poderes, me importa tres pepinos lo que digan las constituciones, son todas iguales, las leo de una punta a la otra y no descubro nada. Pongo tres constituciones de tres países que son realmente distintos, pongo la de Rusia, ¿no? Los que estaban en el momento, pongo la de Estados Unidos, son iguales. Y bueno, eran iguales, pero más o menos. Y son dos países totalmente distintos. Les pongo la de Francia y la de Argentina hoy, son iguales. No dicen nada. No sirven. Entonces Easton dice, bueno, esta categoría me va a permitir comparar sistemas políticos. Lo critican a Easton, porque ¿qué dice Easton? Que adentro del Estado es una caja negra de la cual no se sabe nada. Y lo critican porque, claro, no es que el Estado está separado de la sociedad, no es que el Estado es una cosa y la sociedad otra, no es que el Estado no tenga intereses, no es que no haya élites de poder que toman o que ocupan lugares en el Estado. Digamos, hay un Estado que es total, sobre todo en el siglo XX, ¿no? ¿Qué significa un Estado total? Una sociedad que problematiza todo lo que le pasa y que lo politiza. No en un mal sentido, en un buen sentido. Por ejemplo, la educación. ¿Es un tema que nos importa a todos? Sí. Hablemos de política educativa. ¿El transporte es un tema importante? Sí. Bueno, que haya una política de transporte. Entonces, la sociedad es la que toma el Estado, no el Estado la sociedad.
¿Bien? Entonces es muy permeable, es muy complejo, no importa. En la vertiente que es de sistemas políticos comparados, se empiezan a desarrollar mejores categorías de análisis que trascienden la de Easton. La de Easton era sencilla. El Estado es una caja negra, recibe apoyos y demandas, por ejemplo, la votación sería un apoyo, una marcha, una demanda, ¿sí? Un lobby, una demanda, una manifestación de apoyo también, ¿por qué no? Una juntada de firmas, una de tipo change.org, de esas que firmás cosas que no sirven para nada, bueno, ahí tienen apoyos, ¿correcto? Y después el Estado, dice Easton, generaría políticas públicas. Por ejemplo, vinieron a tocarme la puerta a pedirme un plan. Les devolví con un garrote. Eso es una política pública. ¿Cuál? La represión. Vinieron a pedirme que baje los precios. Les devolví un precio cuidado. ¿Eso qué es? Una política pública. ¿Siguen toda esta dinámica? Entonces el Estado sería como una especie de sistema que se retroalimenta de apoyos y demandas que genera respuestas. ¿Eso lo tienen? Después hay un tipo que se llama Morlino, que de alguna manera mejora lo de Easton, mucho va mejorando lo de Easton, y desarrolla otra categoría. ¿Cuál? La de régimen político. Desarrolla la categoría de régimen político. Y ahí, en régimen político, lo hace un poquito más complejo, ¿ven? Y dice, bueno, un sistema político está compuesto por un régimen que tiene estructuras de autoridad. ¿Quiénes son? Los poderes institucionales, estructuras de autoridad ejecutivo, legislativo, judicial, ministerio público, estructuras de autoridad de toma de decisiones, de aplicación. ¿Qué es toma de decisiones? Acá pone gobierno. Puede ser el ejecutivo junto con una mayoría parlamentaria, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Esto sería. De aplicación de las decisiones, una administración pública. Tiene reglas de juego, normas, procedimientos. Tiene ideologías, valores, creencias, y ahí está la república, el pluralismo, ahí lo tienen, ideología y valores. Ahí está la división de poderes, para eso sirve. Y además dice Morlino que hay régimen, hay autoridades que son titulares con roles de autoridad, que hay una comunidad política. Bueno, va desarrollando todo esto, lo va complejizando. Listo. ¿Dónde lo van a ver todo esto? Lo van a ver todo en sistemas políticos comparados. Me acerco un poco más. Cuando llegan a sistemas políticos comparados, empiezan a estudiar cuáles son los componentes del sistema político. Tomen nota. Forma de gobierno, sistemas electorales y sistemas de partido. Todo esto es una introducción, no entra en el examen, solamente es porque estamos yendo de lo más grande a lo más pequeño en una de las vertientes de la ciencia política que nos lleva al control desde una visión mecánica, politológica de política comparada mecánica. ¿Qué es la forma de gobierno? Bueno, ¿quién sabe qué es la forma de gobierno? Pregunto por las dudas, tal vez ya saben. ¿Nadie? ¿Cuál es nuestra forma de gobierno? ¿Lo vieron seguramente con Javier, o no? ¿Lo vieron o no lo vieron? Sí, una forma de gobierno representativo. Sí, republicano, ¿no es? No, todas esas boludeces no, yo sé que sí, pero no. Porque esas son las categorías ideológicas, morales. ¿Presidencialista? Presidencialista, ahí me gustó más. Esa es una categoría que ya tiene como una especie de, entre comillas, contrastación empírica. Pero eso hablando más entonces en términos de Sartori, de lo que sería de parlamentarismo versus presidencialismo y bueno, semipresidencialismo aparte, ¿no? Te lo tomo a Sartori, Alejandro, y digo, en términos de Sartori, de ingeniería constitucional. Okay. Ahí está. Sí, sí. Y ahí, muy bien, como dice Alejandro, muy bien. Claro, forma de gobierno presidencialista, parlamentaria, semipresidencialista. Esa es una forma de clasificarlo. Hay muchas más distintas que van a ver cuando vean la materia. Por ejemplo, sistemas con muchos actores de veto, sistemas con pocos actores de veto, sistemas con cámaras simétricas, sistemas con cámaras asimétricas, sistemas con formaciones de ejecutivos directos, indirectos, miles y miles de formas de gobierno
de diferentes tipos de clasificaciones que nos permiten comparar y que no tienen nada que ver con lo que dice puntualmente la Constitución. ¿Mm? Todas las constituciones son republicanas, representativas, democráticas. Ya lo sabemos. Pero eso dice poco. ¿Eh? La forma o el sistema electoral, sistemas de representación proporcional, sistemas de mayorías, tamaños de circunscripción, umbrales, formas de selección de candidatos, tipos de boleta, tipos de candidaturas, mecanismos electrónicos de votación, financiamiento de las campañas, qué sé yo, acceso a los medios públicos, una infinidad de variables que en su universo conforman lo que podríamos llamar un sistema electoral. ¿Ok? Me van siguiendo, ¿no? Sí, sí. Sistemas de partidos. Si tenemos, bueno, no es lo mismo para los sistemas parlamentarios que para los presidencialistas, hay una determinada cantidad de variables, pero Sartori genera unas categorías, las usamos. ¿Qué cantidad de partidos tenemos que tomar en cuenta para saber, digamos, una dinámica de funcionamiento que puede ser muy polarizada, fragmentada, extrema, no tan extrema? ¿Qué fuerzas necesita un gobierno para votar las leyes importantes que le generen gobernabilidad? ¿Qué hacemos con estos tres subsistemas? Bueno, estos tres subsistemas, miren, son mutuamente dependientes. Algunos más independientes y otros más dependientes, pero en sí la interrelación de todos estos funcionando a la vez le dan una fisonomía al sistema político. Todos tienen que decirme, lo tengo re claro, Ezequiel, estoy comprendiendo perfectamente lo que estás diciendo. Si no es así, que me lo pregunte ahora, porque yo estoy yendo a los pedos, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo o sigo? Miren que voy a meterme cada vez más difícil. Bueno, tengo que decir que el silencio tácito es una especie de aprobación tácita. Ustedes saben que eso está prohibido, ¿no? Por el artículo 82. ¿82? Sí, que dice que el Parlamento, no, cuando no se expresa, no puede tomarse su silencio como una aprobación tácita. ¿Lo vieron eso con Javier? Nunca lo digo. Ahí está, Alejandra me dice que sí, veo caritas que dicen que sí también. Juan Cruz dice que sí. ¿Pasó alguna vez que el silencio del Congreso se tomó como una aprobación tácita? Sí, sí, pasó. De hecho, por eso supongo que está el tema, el artículo S en parte, para evitar Vaya esa uno a saber. situación. La verdad que no sé. En alguna clase puede ser que si la preparo salga, pero no me acuerdo. Pero bueno. Igual el artículo 19 establecería, incomprensible el 19, que tiene que expresarse. Ya estaba establecido en el 19. El 19 también es incomprensible, es un principio rector que nadie entiende. No lo voy a decir ahora porque si no me meto a explicar cualquier otra cosa. Bien. Entonces, a mí en el año 99, cuando hice teoría y derecho constitucional, y sobre todo en el 2002, cuando hice sistemas políticos comparados, todo se me revolucionó. ¿Por qué? Claro, porque yo no veía dentro de los subsistemas que conforman al sistema político dónde corno estaba el Poder Judicial. Lo vuelvo a decir. Yo estaba en la clase 2002, sistemas políticos comparados, la cátedra del Aznar. Aznar Zaguirre se llamaba, eran dos, no sé. Y me revolvía en el asiento, porque yo veía que el Poder Judicial, así, lo estoy diciendo a propósito mal, el Poder Judicial, no me gusta decirlo así, pero yo lo digo así porque así lo pensaba en ese momento mientras estaba sentado escuchando al profesor. Yo decía, ¿y dónde está el Poder Judicial en todo esto? ¿En qué parte del sistema político entra? Claro, lo que pasaba era que me enseñaron en teoría y derecho constitucional que el poder judicial era judicial y que el poder político era político. Pero a mí me hacía ruido, me hacía mucho ruido. Primero porque
tenía todo este temita de la corte menemista. Ni siquiera hablaba del poder de los jueces de primera instancia, porque tampoco lo veía tan claro. Pero yo decía, ¿cómo? Si acá hay una mayoría automática que beneficia a Menem, que permitió las privatizaciones. ¿Todo esto es jurídico, todo esto es político? Todo esto es político. Bueno, cada vez iba desarrollando más el tema, más autores iban refiriéndose al tema, estudios sociológicos del Poder Judicial, estudios que hablaban del sistema judicial, y ya no hablaban de poder judicial en términos jurídicos, sino que hablaban del sistema judicial como si fuese un sistema más del sistema político. ¿Mm? Y trataban de entender el comportamiento de la justicia en términos sociológicos. Ese no es mi tema, porque ese es el tema de la sociología, es el comportamiento sociológico de los jueces, cómo se genera un expediente, cómo se comportan los jueces, cuáles son los jueces, la familia judicial. Es un tema que tiene que ver con la sociología, no es nuestro campo de estudio. Había otro campo de estudio, que era puntualmente el del derecho, que analizaba el Poder Judicial desde un punto de vista formal. Los constitucionalistas, con el fallo del martes o del lunes, no me acuerdo ya qué día, se hacen un festival, una orgía intelectual. ¡Ay, qué maravilla ese fallo! Ese fallo, un espectáculo el fallo, ¿no? Y hablan del fallo, hacen congreso del fallo, miren qué bien los argumentos, una clase magistral. Vamos a poner a los jueces como titulares de cátedra, votémoslos, que gobiernen los mejores, que gobiernen los jueces, y más los de la corte, qué bien que escriben, ¿entienden? Una orgía intelectual. Claro, pero nosotros politólogas y politólogos tenemos que analizar relaciones de poder, o si quieren, nuestra categoría específica de estudio, nuestro objeto de estudio, sociología política. Relaciones de poder, engranajes, mecanismos, instituciones que tienen una serie de reglas que le dan a los actores políticos, y por actores políticos no me refiero al presidente, me refiero a los actores verdaderamente reales que juegan el juego político, a veces no los conocemos, que con esas reglas se mueven. Es decir, yo ya sé que tengo que tener un juez amigo, ya sé que tengo que tener un estudio jurídico comprado, y ya sé que para evadir tal política pública necesito ir a la justicia, al juez amigo, e instalar tal causa que me genere tal consecuencia que implique que no pase o que pase tal cosa. Yo sé jugar al juego, yo soy un actor político de peso. Yo soy, por ejemplo, miren, les voy a decir, yo en este momento ahora soy, ¿quién puedo ser? Pampa Energía. ¿Quién es Pampa Energía? Los mayores productores de energía que tienen monopolio, controlan, generan energía, controlan la distribución. Fijan los precios, le modifican la vida a todos y a todas. Hacen lo que quieren, se cagan de la risa, no los conocemos. ¿Qué tiene Pampa Energía, el grupo, el dueño? ¿Qué tienen? Tienen todo. Tienen escuelas de abogados, tienen profesores, tienen medios, tienen ONGs, tienen todo lo que se imaginen a disposición. Jueces, juezas, tienen diputados, diputadas, tienen periodistas, saben jugar el juego de poder. En este específico punto, que es el de control, ahora voy a unir todos los subsistemas, no me olvidé, saben que si alguna vez alguna administración, léase por administración, una administración no amiga, ocupa algunos cargos y pone como secretario de Energía a alguien que quiere congelar las tarifas, sabe Pampa Energía cómo moverse en el terreno y cómo hacer para que algún juez ignoto de algún lugar que nadie conoce paralice una política pública del Ministerio de Energía que congela las tarifas y que les permita aumentarlas. Ya sabe jugar. ¿Qué nos toca a nosotros como politólogas y politólogos? Entender esos movimientos. Profe, Sí. perdón, en base a lo último que dijo, tengo una duda entonces, ¿qué pasa cuando, digamos, hay que hacer algo al respecto de esos movimientos?
Por ejemplo, yo entiendo que para mí el decreto de la Corte es inconstitucional, para ponerlo polémico. Sí. Y sin embargo, el fallo de la Corte es de última instancia, no es apelable y es lo que va, digamos. Otro juez no puede decir que eso es inconstitucional. Y vos acá te decís, ¿qué hacemos? Querés decir, Exactamente, ¿cuál es el mecanismo para controlar fallos así? la pregunta de Juan Cruz no es una pregunta de ciencia política, es una pregunta espera, no la estoy desautorizando, ¿eh? Es una pregunta que tiene que ver con una convicción política. Vos estás preguntando, ¿qué hacemos? Porque no me gusta y no sé qué hacer. ¿No es cierto? Sí, en realidad lo digo básicamente, por ejemplo, a la gente que le obligan a los hijos a ir al colegio y no tenés forma de decir que no. Por eso, pero espera. Una cosa es nosotros acá analizando la dinámica de funcionamiento del poder. Y otra cosa distinta es, a partir de ese análisis que hacemos, frío, metodológico, calculador, si tenemos convicciones políticas, si nos sacamos el disfraz de analistas, si nos ponemos el disfraz de políticos con convicción, militantes con convicción, empezamos a pensar qué hacer. Pero son dos preguntas distintas. Yo no es que no te quiero decir qué hacer, hay mil cosas que hacer, pero se van del campo del estudio de la materia ahora y pasamos al terreno de, no sé, no quiero, si empiezo a hablar, Juan, me voy por las ramas, me encanta, porque el tema me encanta, pero me voy por las ramas a otro y se me va de tema al tema. Profe, pero en No, relación... Bueno, perdón. yo, Habla, Juan. yo lo decía en realidad porque se puede hacer a través del derecho, ¿no? Para, digamos, no saliendo del marco normativo de la materia. Primero, antes de preguntar qué se puede hacer, vamos a preguntar qué pasa. Y a partir de ahí, ¿qué se puede hacer? En el que pasa, también el que puede hacer, igualmente las respuestas son parecidas también. O sea, el análisis es el mismo. ¿Qué pasa dentro del derecho y qué pasa por fuera del derecho? Y en el que se puede hacer también, por dentro y por fuera. Pero antes, déjenme unir lo que yo todavía no uní. Yo les dije que sistemas políticos, que formas de gobierno, que sistemas electorales y que sistemas de partidos están totalmente interrelacionados. Y sabemos, por ejemplo, que si somos un partido, para estar en una lista necesitamos tal cosa, que si somos gobierno, para generar tal política pública hay que tener controlado tanto porcentaje de la Cámara y que para eso las elecciones tenemos que ganarlas y que para hacer la campaña hay que manejar tal o cual variable. Por ejemplo, ¿me sirve que haya una boleta unificada? ¿Me sirve que haya una boleta electrónica? ¿Me sirve que las elecciones sean tal día? Todo. ¿Sí? Y que después tengo que negociar con qué fuerzas, cómo. Ahora, en el mismo sistema político interactúa también el sistema de control. Un día, vuelvo a mi historia de cuando yo era alumno, así como ustedes que son alumnas y alumnos y tienen muchas inquietudes, espero que las tengan y las tengan siempre. Un día me estaba revolcando en el asiento, seguía avanzando, dije, me metí a dar derecho constitucional, explicaba el sistema de control judicial, el sistema de control político, explicaba el Poder Judicial. Un día me pudrí y dije, no quiero hablar más ni de Poder Judicial, ni de control político, ni de control judicial. Yo quiero hablar del sistema de funcionamiento del control en el marco del sistema político. A mí me gusta eso. Yo quiero ver cómo juegan los actores políticos conociendo el sistema de control. Por eso la vez pasada, cuando arranqué la clase y les dije que es el sistema de control, les dije, es la forma en que los jueces hacen política. ¿Se acuerdan que les dije? Pero Sí. con un agregado fundamental, que dicen que no hacen política. Esa es la mejor arma. Eso saben quién se los dice, por ejemplo, Carl Schmitt. Les dice, cuando te dicen que no hacen política, es la mejor forma de hacer política. Cuando vos querés tu tema, despolitizarlo para hacer política sin que sea cuestionado. Esta es una cuestión técnica, esta es una cuestión económica, esta es una cuestión de salud, esta es una cuestión de educación, esta es una cuestión de transporte, esta es una cuestión de algo que no es político. Claro, pero todo es político en el marco, si lo llevamos al terreno de que lo charlamos entre todos, y el Estado, que somos todos, todas, se hace cargo de esa materia. Hay política judicial, hay política educativa, política salarial, política de transporte, política criminal, y hay todo tipo de políticas de todo un universo gigante.
los jueces no hacen política, dicen ellos, porque ellos trabajan cuestiones técnicas. Pero nosotros sabemos que antes de la decisión, antes del argumento jurídico del fallo del lunes, fíjense que cuando les di la clase esto ni existía, la clase que les di, porque el fallo fue. Pero todos los días pasa esto, porque yo estoy acostumbrado. Antes de la argumentación jurídica, hubo una decisión política. La decisión en ese famoso fallo, más allá del control, era Larreta o Alberto Fernández. Para ponerlo en términos sencillos, ¿no? Es más complejo, pero no importa. Debe haber 1500 intereses dando vueltas por ahí, llamados, presiones, idas y vueltas, qué sé yo. Pero la decisión la tenían que tomar antes, la argumentación venía después. Todos los fallos circulan y los tienen los periodistas y los operadores mucho antes de que sean emitidos y firmados. Todas las secretarías tienen dos fallos distintos, uno a favor u otro en contra respecto a la decisión que tienen que tomar. Porque la política son tomas de decisiones, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, el trabajo, o sea, lo que a mí me interesa es que ustedes vean la faz jurídica y la faz del engranaje del sistema político y cómo se integra el control del sistema político. Por ejemplo, sos oposición, no tenés mayoría para rechazar las políticas del Ejecutivo. ¿Qué haces? Judicializás, así lo llamamos. Judicializás. ¿Pero qué significa judicializar? Poner un debate, una disputa en el terreno de la política judicial. A los jueces les encanta que los llamen, se preocupan si no los llaman. La jueza te va a decir, a mí nadie me tiene que llamar, yo tengo que decidir estas cuestiones sola sentada frente a mi biblioteca en el marco del derecho. Pero mentira, si no la llaman, se preocupa. ¿Qué pasa que no me llaman? Y cuando te llaman te sentís bien porque te elevan. Porque ese es el ejercicio de poder, las mieles del poder. Profe, y en ese sentido, perdón, el poder político, digamos, está relacionado hacia dónde llega la resolución de un determinado conflicto social, o sea, tiene poder político el que lo lleva para sus propios intereses, ¿no? Ponele, por decirlo de alguna manera. No sé si me expliqué bien. No, claro. Un poquito más. Claro, que el poder político lo termina teniendo quien define, quien marca la cancha de alguna manera hacia dónde se va a orientar la solución o hacia dónde va a llegar la resolución de ese conflicto. Y no siempre lo tiene la política, quiero decir. Que creo que Ahí, sí, nunca. escucha, Ari, el poder se ejerce, no se tiene. Entonces ahora la pregunta está mal formulada. Se ejerce. El poder se ejerce. Entonces, hay un ejercicio de poder. Hay cargos institucionales que te facultan hacer tal o cual cosa. Y hay gente que no tiene ningún cargo institucional y ejerce poder de manera atroz. ¿Correcto? Vos, en el marco del tejido relacional de poder, hay de todo. Cargos institucionales, cargos no institucionales y decisiones. Toma de decisiones que a veces tienen que ver con los diseños que se dan por arriba o con las implementaciones que se dan por abajo. Vamos a decir sencillo. Clarín decide aumentar la tarifa, pero yo entro a Clarín, me junto con un grupo de trabajadores y les digo, muchachos, cuando tengan que emitir las facturas, sáquenle un 0 a todas y manden el OK. Y que todas las facturas vengan con un 0 menos, y en vez de venir 3.500, te venga 350. Y digan que se equivocaron. ¿Quién implementa la política pública? Y bueno, no sé quién la implementa. Está buena como estrategia eso, ¿no? No sé por qué controles pasa la facturación. Deben tenerlo bastante aceitado. Pero es decir, en la implementación de la política, sabés quién está ejerciendo el poder. Vos lo vas a saber finalmente, al final de todo, viendo a quién se benefició, o digamos, o para qué lado rumbeó. Sí, quería decir eso. Quería decir, no sé si me expliqué bien, pero iba por ese lado, digamos. Bueno, está bien. Entonces,
habiendo definido todo esto, cuando yo les decía que traigan notas, y Sofía trajo una, ahora si quiere Sofía, Sofía era no, ¿quién era la que me trajo la nota? No, yo digo Sofía porque estaba arriba a la derecha y ahora se me fue. Nabila era una. ¿Y la otra que me trajo la nota, quién era? Que me leyó todo el párrafo. ¿Se fue? Oh, se fue. No, profe. Ah, Olivia. Alejandro está muy atento, me puso, creo que era Olivia. Bien, Alejandro. Bueno, ¿cuál era el objetivo de las notas? Que ustedes primero identifiquen jurídicamente quiénes son los actores. No significa interpretar jurídicamente quiénes son los actores, entender políticamente quiénes son los actores. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿está claro? Porque tal vez por detrás son otras las fuerzas que están jugando. ¿Sí? Por ejemplo, en la cuestión de la... es muy simple. En la cuestión del DNU cuestionado por la ciudad, las primeras causas no fueron de la ciudad, fueron otros actores. No importa qué actores. Nosotros tenemos que, por un lado, decir, bueno, somos alumnos y alumnas de derecho, sí, entendemos que en una causa hay dos partes, ok. Entendemos que para hacer funcionar al sistema de control tiene que haber un derecho subjetivo lesionado y eso lo van a poner en el parcial, sí. Todo eso lo entendemos, lo ponen, lo repiten en el examen. Para que haya una causa, tiene que haber un derecho subjetivo lesionado, ok, ya lo entiendo, lo pongo, bien, bárbaro. El actor activo legítimamente es Pirulito, ok. Todo eso lo entiendo. ¿Aprobé derecho constitucional? Sí, bárbaro. ¿Aprobé ciencia política? No sé. No sé, porque yo no sé si entendí verdaderamente dónde está el juego. ¿Mm? Entonces tienen que como trabajarlo en dos planos distintos. Volviendo al esquema de Easton para seguir este recorrido, vieron que Easton les decía que tiene que el sistema recibe demandas o apoyos y genera políticas públicas. El sistema no lo piensen aislado, somos todos el sistema, no importa. Si quieren, piénsenlo aislado para entender muy sencillamente esto que pasa. Yo hago una marcha, ¿sí? Yo hago una marcha, voy ahí hasta la casa de gobierno, le tiro huevos y genero una respuesta. Por ejemplo, a Bullrich le encantaba ir, salir con la gendarmería y darle a las balas, dale bala, se le acabaron las balas, recarga más balas. Es una política pública. Yo hago lobby, me acerco a tal y tal legislador, bloqueo la sanción de la ley de etiquetado frontal. ¿La conocen, la ley de etiquetado frontal? Que te dice que si un alimento tiene mucha sal, le pones rojo y no lo compro. ¿Saben de esa? Tomás dice sí, Grien Tomás. Bueno, entonces bloquean la ley, la tienen bloqueada. En Chile tardaron creo que 15 años en aprobarla, acá están dando una vuelta bárbara, algún día la van a aprobar. Y entonces hago lobby, genero una política pública negativa, si quieren. No sanciona la ley, no se aplica. La ley de góndolas está ahí dando vueltas eternamente. Aparentemente el 21 de mayo va a funcionar. Vaya uno a saber si es cierto o no. Yo quiero paralizar el congelamiento de las tarifas o que se me habilite el aumento porque yo soy productor de gas. La ley salió. El Ejecutivo controla el Parlamento. El Ejecutivo reglamenta la ley. La ley me la quieren aplicar. Me obligan a paralizar las tarifas. Yo quiero ponerles precio dolarizado y ganar una millonada. ¿Cómo genero política pública de otra forma? Voy al juez. A cualquier juez no, al juez que sé, porque es juez que antes trabajaba en la misma empresa de gas, era el juez al que fui, trabajaba en la parte de legales de Pampa Energía, vuelvo con Pampa Energía, y logré que al juez que trabajaba en Pampa Energía, en la parte de legales, ahora lo pongan como juez. Somos todos, es más, tiene acciones de Pampa Energía, trabajó toda la vida para Pampa Energía. Si no, piensen por ejemplo en el caso de Vicentín. El juez del concurso de Vicentín trabajaba en Vicentín. ¿Qué va a hacer ese juez? Bueno, dicta una medida cautelar, porque Pampa Energía
pidió la inconstitucionalidad del decreto que paralizaba el aumento de tarifas. En Pampa Energía dijo en la demanda con su abogado, que antes trabajaba en la parte de legales, que ese decreto es inconstitucional porque viola el artículo 17 de la libertad de comercio y los principios liberales de la libertad de empresa. Y el juez, ya sea que dicte una medida cautelar o que dicta una medida de fondo diciendo el decreto es inconstitucional porque viola el artículo 17, genera una política pública. ¿Cuál? El aumento de las tarifas. ¿Hay causa de control? Sí. ¿Hay una norma de mayor jerarquía que está por una de menor jerarquía? Sí. Pusieron a la Constitución por encima de un decreto. ¿Puede haber otras normas que estén igual? Sí, que la energía sea asequible, accesible, que todos tenemos derecho a un ambiente de energía, la mar en coche. Pero el juez no lo tuvo en cuenta. ¿Podría haberlo tenido en cuenta? Sí, pero no era el juez de la Cámpora, era el juez de Pampa Energía. El sistema es el mismo para todos. Ustedes tienen que entender como alumnas y alumnos de ciencia de teoría y derecho constitucional que hay un sistema de control, que lo llamamos judicial, que hay que tener un derecho subjetivo lesionado, que Pampa Energía encontró un derecho subjetivo lesionado, ¿cuál? Un decreto que no le permitía aumentar las tarifas, tenía el estudio de abogado, tenía el juez que le iba a decir que sí. ¿Sí? ¿Sigue en todo el desarrollo? Y entonces, nosotros sabemos que en el sistema político los actores juegan en función de las reglas institucionales también. Si podemos, las cambiamos, pero si no, nos abusamos de ellas. ¿Qué significa si podemos, las cambiamos? Bueno, hacemos una reforma constitucional, cambiamos el mecanismo de control y hacemos que haya un tribunal constitucional que se elija electoralmente, con legitimidad popular. Pero otros actores de peso pesado van a impedir que haya una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque no quieren que haya ningún cambio. ¿Por qué? Porque les gusta así. Porque les gusta así, porque necesitan que haya menos reglamentación para que haya mayores arbitrariedades. Mejor Como que la Chile. Constitución no diga nada. ¿Cómo? Como Chile, profe. Me matan, Juan, porque son preguntas espectaculares, pero que me abren un universo tan grande. No tengo miedo a responderte porque se me va toda la mierda, pero la pregunta es excelente, te voy a decir la verdad. No creas que no te la respondo por negarla, sino porque demasiado, me abarca mucho. Vamos a decir algo más. Scalabrini Ortiz decía, cuando no se legisla para el más fuerte. El que necesita mayor protección es el más débil, y ese es el que necesita que se diga explícitamente lo que el poderoso necesita que no se diga, porque cuando no hay ley, decía Scalabrini Ortiz en Forja, gobierna el mercado. Cuando no hay ley, gobierna el más poderoso. ¿Por qué ustedes se creen que el Marbury versus Madison diseñan los jueces un sistema de control en el que ellos tienen la última palabra? Y que encima dicen que no hacen política. Porque estamos dándole vueltas a este tema eternamente. Yo tuve discusiones por el fallo de la Corte, eternas, interminables, y no vas a hacer entrar en razón, porque no existe entrar en razón, las razones se imponen finalmente. Duro, pero es así. A alguien que cree en el derecho como un sistema de normas que está planteado para que vivamos en armonía. ¿Qué haces contra eso? Nada. O cambiamos todo el sistema educativo, performateamos todo, o terminemos con todas las cátedras y todos los manuales de derecho constitucional, están enseñando todo mal. Es difícil. ¿Quiénes son? Entonces, bueno, si quieren ahora trabajamos las causas que... ¿Se entendió todo lo que hasta ahí más o menos estamos diciendo? Juan Cruz dice que sí. Vamos con las causas que trajeron. A ver, si querés... A ver, tenemos dos, ¿no? Yo tenía una igual. Yo tenía una que era bastante clara, en realidad. ¿Qué dicen? A ver, la de Olivia. Olivia, ¿vos podés identificar a las partes de tu causa?
Profe, Sí, sí, a ver, por un lado, los medios de comunicación, porque sí. se está afectando en contra de lo que dijo la diputada en ese entonces, bueno. No, pero pará, ¿quién contra quién? ¿Qué medios de comunicación? ¿Quién? No, lo que dice la nota es que, viste que el diputado no se puede accionar o difamar la opinión de un diputado mientras ejerce el cargo. Bueno, acá dice que determinadas expresiones que dijo Carrió en un programa de televisión que se llama Dos Voces, que yo no lo conozco, eran inexactas y falsas sobre el gobierno y diferentes medios los publicaron, lo cual en ¿Y teoría no. la causa cuál sería? ¿Quién Acá corre? dice que un juez Mm. o que Por eso, un juez, ¿en el marco de qué causa? eh, diciendo que se prohíbe acusar, interrogar judicialmente o molestar a un legislador por sus opiniones o discursos. O sea que medio que en este programa a Elisa Carrió la empezaron a interrogar y preguntarle opiniones, igualmente ya las dijo libremente, pero es contra este programa, digamos. Pero por eso, pero vos entendés, Olivia, y todos, no, Olivia, porque esto es parte del trabajo. Todos entienden que yo estoy preguntando quién contra quién, por ejemplo, el Estado Nacional contra Menganito, Carlos Sería varios contras. El porque juez un de la juez, causa escuchá, contra el medio pará, si vos me también decís era contra Elisa Carrió. pero ¿es confirmado esto? Porque una cosa es que el juez hable en un reportaje periodístico. Antes no hacían, pero ahora hacen. Y otra cosa es que el juez expida en un fallo en el marco de una causa. Y mi pregunta es, ¿en el marco de qué causa? Bueno, después me mandás la... Sí. Si querés, mejor usar la tuya que vos lo tenés más claro. Que No, yo, igual, no, igual pará. Esto que me sirve, no es que no, Olivia, ¿por qué? No porque yo no quiero usar la tuya, sino porque esto que le pasa a Olivia le puede pasar a cualquiera. Lo que pasa es que ella, mucho mejor que todos los demás, salvo Nabila, el resto un desastre, lo vuelvo a repetir, intentó buscar una causa y encontró algo donde había un juez que hablaba. Entonces sí hizo el esfuerzo, pero ¿dónde pifiamos? Los demás ni lo intentaron, por eso lo estoy defendiendo a Olivia. Claro, pifiamos en el momento de decir, bueno, ¿cómo yo traduzco esto jurídicamente primero? ¿Cómo yo interpreto quién contra quién a partir de qué derecho subjetivo lesionado? ¿Quiénes son los actores demandados? ¿Qué están pidiendo en la causa? ¿Hay control, y ahora me voy a la de Nabila, en esta causa? ¿Qué sería control en esta causa? ¿Cuáles son los efectos de la sentencia? ¿A quiénes alcanza? ¿Podría haber sido de otra forma? ¿Me entendieron todas las preguntas? Y antes de que le dé paso, gracias Olivia. Después mándame igual la nota, pues yo te voy a decir cómo, qué pasó. Mándamela por chat. Ok, profe, gracias. A vos. Les quiero decir, antes de que Nabila hable, que todos los países y los estados también a nivel local tienen diferentes sistemas de control, no son todos iguales. Entonces, como hay diferentes sistemas de control, los actores juegan diferente. Ustedes deben saberlo. Por un lado, los actores tienen la capacidad de modificar las reglas de juego. Por otro lado, los actores se mueven en función de esas reglas de juego. Y al mismo tiempo, los actores... Está entrando Belén. ¿La dejamos entrar a Belén o no? Bueno, la dejamos entrar. Y al mismo tiempo, decía, los actores pueden ocupar los cargos más importantes que tienen las facultades de decir cosas o ejercer poder. Controlo tal ministerio, controlo tal secretaría. Por ejemplo, ¿vieron la reunión que tuvo ahora Alberto Fernández ayer con los gremios? ¿Qué querían definir? Y el cargo que les importa a los gremios, que es el que reparte la plata para las obras sociales. Ya casi que ni les importa tener ministros. Fíjense, esto lo pensaba.
Qué paradójico que no les importa qué ministro de Trabajo. Uno podría pensar que el CGT ponga el ministro de Trabajo porque les interesa que se defiendan los derechos de los trabajadores. No, pon el que quieras, pero no me saques el cargo más importante, que es el que reparte la plata para las obras sociales. Ese cargo les importa. ¿Qué cargo le interesa a la sociedad rural? Y el secretario de Agroindustria, ¿o no? ¿Qué cargo le interesa a la Asociación Argentina de Empresas? Y el Banco Central. Ahí, controlame ese cargo, ¿me entienden? Los actores tienen la capacidad de poner a los actores. Por supuesto que todos los actores de peso tienen sus estudios jurídicos en el Poder Judicial. Ahora, las agrupaciones, Barrio de Pie, ¿tiene un juez? Y le cuesta más. Necesita encontrar un juez militante, un juez de la causa, un juez compañero, un juez amigo, qué sé yo, no se puede decir uno. Pero también los hay. Hay, por ejemplo, un movimiento de jueces que está agrupados en justicia legítima. Y después hay otra escuela de abogados muy importante que son los amigos del derecho de la calle Montevideo. Son bueno, igual son dos distintos. Una cosa son abogados amigos y otra jueces, no es lo mismo. Pero digamos, todos se nuclean en algún grupo de asociación, cristalizan las relaciones de poder. Y decía, no es lo mismo, por ejemplo, en países con sistema concentrado que en sistemas con sistema difuso, ¿no? Con sistema difuso es más sencillo para muchos controlar lo que se diga en un ámbito y generar una política pública X. Nabila, ¿estás por ahí? La vamos a llamar por teléfono. Acá estoy. Ah, muy bien. Ya te estaba llamando, estaba buscando el celular. Bueno, a ver, ¿cuál es tu causa? No, igual en mi noticia, o sea, en el artículo que yo leí, no hay una causa, porque en realidad lo que es constitucionalistas opinando sobre si sería constitucional o no la intervención de fuerzas federales en la ciudad de Buenos Aires, pero antes de que siquiera saliera el DNU de Alberto Fernández. Pero bueno, es como que cada uno plantea su punto de vista en el caso de que el DNU decretara la intervención, habla de un futuro control de constitucionalidad, pero bueno, no hay causa. Ya entendí. Fíjense lo que le pasa a Nabila. Encuentra una causa donde no hay causa. ¿Por qué pasa esto? No, pero está bien, pero ¿por qué le pasa esto? Porque como ya todas y todos sabemos, los que andamos en este mundo, cómo funciona el sistema de control, todos nos atajamos. Ya todos sabemos que se va a judicializar. Ya todos sabemos, y todas sabemos, cuando no sos oficialismo, no importa a quién en qué momento, cuando sos oposición, a quien le toque en cada momento, ya sabe que va a judicializar. Y más se va a judicializar. Judicializar no significa que decida el Poder Judicial. Judicializar significa que en el sistema político le dejamos al sistema judicial interactuar para lograr lo que estamos buscando, pero le damos toda un ropaje, un revestimiento, un formato tribunalicio, jurídico, hablado solo con la lengua que hablan los abogados, en donde se creen abogados y jueces más importantes, lo que llamamos puntualmente la fuerza del derecho, que sentimos que nos gobierna, una especie de el triunfo del iluminismo, el triunfo de la razón que nos gobierna, la ley que nos damos, el derecho como forma de gobierno, el derecho que reemplaza a Dios como todopoderoso. Dios era todopoderoso, el Parlamento es todopoderoso, la fuerza del derecho nos gobierna el derecho y contra eso no podemos hacer nada, pero sabemos que en el fondo lo que está pasando es que hay juego político. ¿Mm? Bueno, entonces, ya todos opinan y van a leer en muchas causas, como la que encontró Nabila, que ya se habla de inconstitucionalidad antes de que algún juez o una jueza lo diga. Van a encontrar, por ejemplo, muchos artículos periodísticos de medios o de grupos concentrados de medios o poderosos, no de medios, grupos concentrados de poder, que fuerzan tapas y títulos y zócalos o solicitadas diciendo tal cosa es inconstitucional. Y en realidad todavía no hay ni causa. Y antes incluso de que salga el DNU en este caso. O sea, Exacto. ni siquiera había salido el DNU y ya se estaban cuestionando su constitucionalidad. Exactamente. Exactamente. Bueno, me queda media hora, ¿no? Después tengo que irme a dar otra clase.
Yo les voy a compartir, me estoy yendo a mi chat. Miren, mi Profe, chat. ¿te puedo hacer una pregunta de control de Pregúntame lo que quieras. confidencialidad? Pregúntame lo que. Igual me quedé mal que no le contestó a Juan Cruz de Chile. Pero bueno, No, no no sé pasa qué. nada, profe. Perdóname, pero de Chile igual, ¿sabes que en otra, tengo una clase que dimos de Chile para otra materia, así que y charlamos como una hora de Chile, por eso, y tengo notas de Chile, tengo de todo de Chile. Pero, Sí, es un proceso que está muy bueno, más que nada por todo lo que estamos hablando. exacto, exacto. También en Perú aparentemente pueda llegar a pasar. Es lindo, cuando hay reforma constitucional es lindo porque es un momento constituyente. A lo de USAL les mandé esta nota. ¿No? Esto. Esto se lo mandé a Belén, pero se los mandé a lo de USAL, pero no. Este recorte que ven acá, ven, 20 minutos muy buenos. Para algo los vamos a usar en algún momento. Les voy a reenviar esta. Les pongo esto para que no se aburran. Que vean lo que hago. ¿Dónde están ustedes? No los veo. Miren todos los que me hablaron después de ustedes mientras es la clase. Acá está. Ahí va. Ahora todos tienen en el chat esto, ¿correcto? Y me falta lo de. Pará. Esperen. Gracias. Profe, una pregunta. Pregunta. Toda la cuestión de ahora se me ocurrió hablando de esto, la cuestión de la coparticipación, ¿entraría como ejemplo? Un golazo. La coparticipación, un tema que lo recontra trabajamos mal, me encanta, porque aparte hay toda una mega dinámica que es justicia, legisladores, que son senadores y diputados, que responden o no. Justo la clase que tengo ahora a las 7:30 es de un pibe que hizo un trabajo, un estudio de campo sobre si los legisladores responden a los gobernadores o no, un trabajo empírico. Bueno, partidas presupuestarias, negociados, Ministro del Interior, charlas, logros de mayorías. Profe, ¿le podría preguntar algo del parcial? Sí, para bancar hablamos del parcial. Igual yo del parcial mucho no les puedo decir, pero ya está Belén, está oculta, se ve que entró Belén, debe ser que solo para decir esto. Ahora Belén va a hablar. Bueno, miren la nota que les mandé. ¿La tienen? Título. Una cautelar a medida para Telecom. ¿Mm? Hay que distinguir entre medida cautelar y cuestión de fondo. ¿Qué es medida cautelar? Medida cautelar es cuando tomás una decisión sin que haya decisión de fondo, pero el efecto muchas veces es el mismo, paralizar una política pública. ¿Hay control? Sí hay control, porque lo que se pide es un control de algo, pero en vez del juez de decidir, dice, te tiro la cautelar y vemos qué pasa. Pero en el fondo hay control que no se decidió. Suspende el DNU y el tope de facturación. Entonces acá el título nos está diciendo, había un DNU que le ponía un tope a la facturación, ¿de qué cosa? De la factura de luz, de telefonía celular, la factura de telefonía fija. No, esa ya estaba establecida. La factura del cable, la factura del internet. El gobierno le puso un tope, pero Telecom, que es Clarín, no quería tope. Como tampoco no quiere pagar el impuesto a las grandes fortunas el dueño. Y también judicializó. Y también logró no pagar. Al pedo la ley. Sí, como dice Cristina, con un juez ya estamos. Un juez, un papel, una virome. Bueno, leo la bajada. Una Cámara porteña revocó los artículos que declaran esencial el servicio de telecomunicaciones. El ENACOM advirtió que apelará mientras las empresas anuncian nuevos incrementos tarifarios. ¿Están leyendo la nota? No sé, porque miran para abajo, espero que estén leyendo la nota. No sé qué miran. Díganme sí, estamos leyendo. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. bien. La sala 2 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, atención, ya vamos a ver Poder Judicial, no es lo mismo el juez nacional que el juez provincial que el juez federal. Acá hablamos de la justicia federal. ¿Mm?
de la Ciudad de Buenos Aires, pero no es la justicia local de la Ciudad de Buenos Aires, es la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires, ¿está? Es decir, jueces que eligió el presidente y la presidenta de la Nación en algún momento. Revocó un fallo de primera instancia y otorgó una cautelar a favor de Telecom y en contra del decreto de necesidad de urgencia 690 del año 2020 que declara esenciales a los servicios de Internet, TV Paga y telefonía. Es decir, que había un decreto que fijó, que refirmó el presidente el año pasado en el marco de la pandemia diciendo los servicios de telecomunicación, Internet, Sarasa, son servicios esenciales y por lo tanto es el gobierno el que va a establecer a través del ENACOM cuál es la tarifa aplicable y cuál es el aumento que puede regir. ¿Qué hizo Clarín con su ejército de abogados? Judicializó. ¿Entienden cómo funciona? No importa. Tenemos ejércitos en todos los ámbitos, en toda la estructura del sistema político. Estamos forrados. El fallo suspendió los artículos más importantes del DNU e hizo lo propio con 3 resoluciones del ENACOM, entre ellas el 5% del tope de aumento para la compañía del sector. Es decir, tenés un DNU que tiene una jerarquía, tenés un DNU que habilita el ENACOM, el organismo encargado de aplicar, regular todo el funcionamiento de medios. ¿Qué hace el ENACOM? Dicta una resolución que dice que hay un tope de facturación que es del 5%. ¿Qué hace el juez? Dice, esa resolución del ENACOM es inconstitucional. ¿Siguen? El DNU es inconstitucional. En consecuencia, que no rija. En consecuencia, aumentan las tarifas. En consecuencia, te cagaron. ¿Sí? ¿El efecto es para las partes? Uno podría pensar, sí, es para las partes. El Estado contra Clarín. ¿Pero a quién jode? A los consumidores. A todos, claro, a todas. ¿Y qué va a hacer Telecentro? Ah, no, Telecentro dice, no, yo respeto la ley. ¿Qué va a hacer Telefónica, Movistar? No, nosotros somos respetuosos del marco del derecho. Las pelotas, va a aumentar lo mismo. ¿Por qué si Clarín aumenta, o Telecom aumenta, o Fibertel aumenta, no va a aumentar Telecentro, no va a aumentar Telefónica o Movistar, o como se llame, y así todos y cada uno que quieran aumentar? Claro que van a aumentar. Entonces el efecto es erga omnes, pero claro, no es erga omnes si ustedes tienen que dar la respuesta en el parcial. Ustedes en el parcial tienen que parar, no, es para las partes. El Estado contra Telecom. Pero ¿cuál es el efecto práctico? ¿Ven la diferencia entre lo jurídico y lo político? ¿Ven la pantalla? Sigo. Profe, Sí. si fuese al revés, un usuario de cablevisión no podría de la misma manera presentar una legitimación activa porque la Corte o digamos el juzgado, después que haya fallado, que digamos que se está lesionando el derecho de la persona que consume, digamos. O sea, de la misma manera, o sea, en el recorrido inverso, digamos. Mira, primero leyendo la nota vamos a descubrir la respuesta. Pero yo te adelanto, claro que puede. Y de hecho se hace. Ahora, si un particular lo hace, si tiene los medios materiales, porque vos tenés que pagar los 3.000 pesos, no lo vas a pagar, te va a llegar la factura con más intereses te van a venir y te van a cortar el servicio. Y vos no vas a judicializarlo, no tenés los medios materiales, ¿no? Pero ponele que tuviste la suerte. No sé, justo sos abogada y lo podés hacer. Y tenés tiempo, estás al pedo en la vida. Si me voy a comprar zapatos o judicializo. No, judicializo esto, total no tengo lo que hacer hoy. Bueno, dale. Listo. Los efectos son para vos nada más. Bueno, ¿sabes qué? A María Noelia, mi Odini, que se queja mucho, ¿sabes qué? A ella regalaré el servicio. Igual se lo voy a aumentar a los otros 15 millones. Pero en el recorrido que hace Clarín, se declara inconstitucional, o bueno, no llegan a hacerlo, porque cautelar todo el decreto. Entonces aumenta para todos. Sigo. Igual ahora viene la respuesta. El fallo, firmado por los jueces Luis María Márquez y José Luis López Castiñeira, ¿qué le pasa a Márquez y a Castiñeira? Yo no los conozco, les soy sincero, vamos a prejuzgar.
o son del grupo o no quieren tener problemas. No quieren salir en tapa, no quieren que los persigan. ¿Cuáles son las garantías de los jueces para que no los presionen? La inamovilidad en el cargo. ¿Cómo se defienden los jueces de las presiones de los medios? No tienen. Y de las amenazas, no tienen. ¿Y cómo nosotros nos defendemos de las arbitrariedades de los jueces? No tenemos. Nosotros ahora no tenemos. ¿Por qué? Porque no los podemos votar. O porque no les podemos hacer un impeachment. O porque no les podemos hacer una accountability y decir, che, mira, vos votaste a favor de Clarín, yo no te renuevo el cargo. Que dure 4 años, como el de un intendente. ¿Por qué tiene que durar hasta que tenga 120 o 75 renovable eternamente? ¿Por qué hay cargo vitalicio de juez? ¿Por qué no lo ponemos en cuestionamiento todo esto? Sigo. Bueno, ¿qué hicieron estos jueces? Revocaron los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del DNU, todo básicamente. Aquellos que declaran esenciales a las tecnologías de la información y de las comunicaciones, las TIC, ¿sí? Donde se anuncia que el Estado regulará los precios del sector e incluso aquel que coloca al ENACOM como autoridad de aplicación. Es decir, todo eso, controla los precios, que el ENACOM lo controle, todo eso se declara inconstitucional, se terminó el problema. El veredicto no fue unánime. ¿Por qué? Porque contó con el voto en disidencia de la jueza Caputi, se animó. Esta ya tiene sentencia firme por parte de Clarín. Está condenada. Vamos a ver qué pasa. El plazo, tal vez no se la agarraron tanto todavía porque tenían 2 jueces que fallaron a favor. El plazo de vigencia de la cautelar, 6 meses. ¿Por qué dura 6 meses la cautelar? Antes eran eternas las cautelares. Pero en el año 2013, en un paquete de medidas que Cristina mandó al Parlamento, una fue que las cautelares contra el Estado duran 6 meses. Dijeron que Cristina era totalitaria, cuando no. ¿Pero por qué que dura 6 meses? Porque ¿qué pasaba? Porque se hablaba de la patria cautelar. Vos te encontrabas un juez, declara cautelar e invalida una ley que se sanciona por el Congreso. ¿Y la democracia? Me la paso por ¿saben dónde la democracia? Si con una cautelar suspendo la aplicación de la ley. Entonces lograron por lo menos acortarla 6 meses. ¿Sigo? Profe, lo mismo había pasado con la ley de medios, que primero Clarín había sacado una cautelar, igual después se volvió constitucional, pero lo mismo que intentaron hacer con la ley de medios, que bueno, por suerte salió después. Chicas, yo tengo un festival de leyes. Solo agarré el diario del domingo. Un festival de estas. El plazo de vigencia de la cautelar es de 6 meses y además los jueces fijaron una contracautelar que la empresa deberá pagar. Es decir, buenísimo, pero por las dudas, ¿viste? Para que no parezca que están interesados, que Clarín pague una contracautelar Telecom por las dudas, un puchito. Y le hace pagar 10 millones de pesos, que ¿saben cuánto es? No un vuelto. Una gota en el mar. Ustedes hagan los cálculos de lo que ganan por minuto y es una gota en el mar. Gustavo López, vicepresidente del ENACOM, expresó, déjenme terminar, y después Belén se queda, yo me voy y les habla el parcial. Yo le suspendo la clase y ya. Gustavo, vicepresidente del ENACOM, expresó su disgusto. Esto es lo máximo que hace el gobierno, su disgusto. Y dijo, es lo que yo llamo la patria cautelar. Ahí está la patria cautelar. Esto lo dijo ¿quién? El vicepresidente del ENACOM, uno de los que aplica este tope que no se aplica. El Poder Ejecutivo emite un DNU, que es luego refrendado por el Congreso, es decir, tiene casi materialmente, es una ley. La Cámara de Apelaciones suspende la aplicación a favor del Grupo Clarín, y esa suspensión implica que a partir de ahora legisla el juez. ¿Siguen? La están leyendo conmigo, ¿no? Sigo, porque está muy clara a partir de todo lo que estuvimos viendo. El juez genera un perjuicio para los millones de usuarios de esa empresa y un desbalanceo económico para las demás empresas del sector. Es decir, claro, ¿por qué una aumenta y la otra no? Deja indefenso al consumidor, ahí está la respuesta para María Noelia, porque ni siquiera declara inconstitucional el DNU, sino que suspende por 6 meses. Bueno, porque hubiese sido mejor que el juez declarara la inconstitucionalidad que se apelara. No importa, esto ya no lo quiero continuar. Para López, miren lo que dice López acá. Hay un problema, miren ahora, por favor, con todo lo que hablamos al principio, Easton, el subsistema, la mar en coche, los actores, todo. Miren ahora. Para López hay un problema con el sistema judicial lento y que no hace justicia. Nadie le quita el derecho al ciudadano a hacer reclamos sobre una norma. ¿Ves? Ahí que te respondió María Noelia. Nadie le quita el derecho. Pero, dice él, pongamos un tribunal constitucional que lo resuelva en 30 días
como hay en muchos países del mundo, sino muchos jueces dicen que sí. Sí, tiene razón usted, para que usted la tarifa no se aplica. Uno dice que no, en este caso Luis María Márquez y José Luis López Castiñeira, y la norma no se puede aplicar. Suplanta al Poder Ejecutivo y al Legislativo, o al Poder Político. Desde el punto de vista jurídico, adelanta López, vamos a apelar e ir a la Corte Suprema, comillas. 25 asociaciones de usuarios y consumidores iniciarán una demanda para reclamar la devolución del dinero cobrado. Pará, me acordé de algo. ¿Cómo se llamaba el que me... Juan Cruz. ¿Viste que me preguntaste, Juan Cruz, lo de Chile y no te lo respondí? Sí, sí. También me preguntaste qué se puede hacer por la otra, que Sí, también me por quedé el mal porque decreto de tampoco la te Corte. respondí. Pero bueno, en el que se puede hacer, mira, acá tenés 25 asociaciones en el marco del derecho, jurídicamente hablando, de usuarios y consumidores van a iniciar una demanda para reclamar la devolución del dinero cobrado de más y una declaración de certeza, para que la justicia declare constitucional el decreto. Es decir, se puede ir por dentro de la justicia, moviendo un poquito a jueces amigos, asociaciones y qué sé yo, y tal vez por ahí lograr algo. Pero vos decís, ¿qué más se puede hacer si llega a la Corte y la Corte dice que no? Bueno, si la Corte dice que no, solamente te lo digo, pero no vamos a desarrollarlo. Estamos en un momento schmittiano, vamos a llamarlo. Un momento de excepción. Un momento en donde hay que tomar una decisión que se va del marco jurídico, que puede ser del orden de vamos a tirarle huevos a los jueces, vamos a hacerles un escrache, pero que ya excede el marco de las reglas democráticas, ¿entiendes? Sí, sí. Y uno ahí tendrá que medir cuál es el riesgo, porque vos ante la impotencia de no encontrar respuestas en el sistema institucional, te vas por fuera del sistema institucional y te dicen que no sos democrático, lo cual se vuelve todo más perverso. Claro. Pero bueno, tenés que ir medir fuerzas, ¿entendés? Sí, sí. Gracias, profe. De nada. El conflicto entre el gobierno y las empresas se inició, miren, acá tienen la explicación, para Ana Ávila, para Olivia, el conflicto entre el gobierno y las empresas se inició con la publicación del DNU, a partir del cual el Ejecutivo debe utilizar los aumentos que pueden implementar las compañías proveedoras. Una lógica similar a lo de los servicios prestados por el Estado, como lo son las prepagas, que por ejemplo el Estado autoriza cuánto aumenta una prepaga. ¿Qué puede hacer una prepaga? Puede hacer lo mismo que hizo Clarín, que vaya a OSDE o a Corsalú o Quincorno y diga, ah, no, la medicina no es un servicio esencial, que cada uno las leyes del mercado. Yo voy a aumentar lo que a mí me parece, porque tengo una cuestión de costos que cubrir y qué sé yo, así que voy a aumentar más. De hecho, lo hicieron. El gobierno autorizó menos, aumentaron más y después tuvieron que ir para atrás y devolver. Me pasó porque yo pagué OSDE y tuve que ir para atrás. Y también pagué Simeco, que es otra que tuvieron que ir para atrás y me devolvieron la próxima factura. Pero a algunos, según las relaciones de fuerza, les importa poco. El ENACOM autorizó un 5% para enero, 7,5% para febrero y 2,5% para marzo. Igual autorizó bastante, vamos a decir. Para mí debería haberlo congelado e incluso ir para atrás. Las compañías impusieron aumentos mucho mayores. Ahí tienen la relación de fuerza. Me chupo un huevo. Yo aumento más. A los permitidos y judicializaron el DNU. Autos caratulados. Telecom contra ENACOM. Sobre acción de amparo. Por DNU, el número 690/20 y otros. ¿Otros cuáles son? Las resoluciones del ENACOM. Y el juez, jurídicamente hablando, resuelve que se dicte una medida cautelar hasta que resuelva la cuestión de fondo, que dice que el DNU es inconstitucional por violar el artículo 17 de la Constitución, que dice que todos tenemos derecho a comerciar libremente. Fin del asunto. Hay un revestimiento jurídico de una decisión política y una tensión que viene de los años de la Revolución. ¿Siguen, no? Termino. Ya termino. Y desde el ENACOM intimaron a las empresas a devolver el dinero. Ahí tenés. Les mando una carta documento. ¿Ves, Juan Cruz? Tibio, se quedan con una intimación. ¿Qué hace cuando llega por mesa de entradas de Telecom, que no sé dónde está, la carta de intimación del ENACOM? Llega la carta, la recibe el empleado de mesa de entradas, ¿no?
¿qué dice? Se la manda al estudio jurídico. ¿Qué hace el estudio jurídico? La tira al tacho de basura. La pone en un bibliorato que dice intimaciones del ENACOM. Las acumula. Después ve lo que hace. Si son muchas, bueno, vemos. Se sienta en una mesa, negocian otro aumento y dale que va. ¿Entendieron que se resuelve finalmente igual después por fuera del sistema judicial? Se sientan en una mesa, López, no sé quién, con los directivos de las empresas, y dicen, bueno, ¿sabes qué? Que no sea el 20, que no sea el 5, que sea el 10, el 17, que sea escalonado. Y entonces el juez termina firmando al final, adoptando la decisión política que tomó en una mesa corporativa de decisión. ¿Ven cómo funciona el sistema judicial dentro de un marco de un engranaje de relaciones de fuerza y de poder? Perdón si estoy siendo muy extenso. A los que se cansaron, perdón. Termino la nota. Y terminamos la clase. Algunas compañías del sector no solo no han devuelto los montos por los anteriores aumentos desmedidos, es decir, no devolvieron, sino que aumentaron y anunciaron nuevas subas. Ah, ¿no estás contento con el aumento? ¿No te cubre la estructura de costos? ¿No ganaste demasiado? ¿No lo cambiaste a dólares y jorobaste y hiciste aumentar los precios de todo? Porque yo a veces me pregunto, ¿cuánto puede consumir Telecom de la plata de las ganancias que genera? No puede consumir nada. Si esa plata se distribuyera, hablo diciéndolo en términos económicos, de repente todos consumimos y labura un poco la guita. Pero si la queda toda Telecom, ¿qué hace Telecom? Compra dólares, te jode con los precios, lo cambia, forma activos en el exterior, te genera un desbalanceo, achica el consumo, todo mal, todo mal. Bueno, Movistar fijó una suba del 8, ya para los que tengan acá Movistar, la comunidad Movistar, yo siempre les jodíamos a alumnos de, ¿por qué no formamos nosotros la comunidad Movistar? ¿Vieron que ellos hacen la comunidad Movistar, que hacen recitales gratis? Me indigna, aunque igual fui a 2, pero te indigna porque te dicen, es gratis, no es gratis, 14 millones, pagan un recital al que van 1000 y te dicen que es gratis, lo estamos pagando todas y todos. ¿Por qué la comunidad no hace una mano contra Movistar? Perdón. ¿Sí? Que no es gratis porque lo que te sale el plan más bajo de Movistar, mínimo unas entradas me tienen que dar. No, pero además te decían con el cinismo, acá solo puede ir la comunidad Movistar, como si fuésemos un grupo selecto de 14 millones de ciudadanos, a un recital que van 10.000. ¿Saben cuántos recitales hacen ellos? 2 millones se pueden hacer con la guita que generan. Igual no les sale nada, se lo descuentan de ganancias y listo. Ponele encima, más perverso. Bueno, Movistar ya fijó un 8% para mayo, 7% para junio, agárrense, y Telecentro aumentaría 10% en junio, y lo propio anuncia Telecom. O sea que saben que lo que haga el ENECOM, menefrega lo que haga Telecom. Lo que diga el juez, ya el juez, la justicia ya saben cómo falló. Desde el 1 de enero, último párrafo, ENACOM aplica multas a Telecom por incumplimiento del DNU. Es decir, le pone multas. En total van 19 millones hasta ahora por día. Hagan la cuenta, se los dejo para ustedes, de cuánto gana por día, cuánto paga de multa, y saben cómo deciden ahí en la mesa de negociaciones, en un cálculo costo-beneficio. Así deciden. Entonces ahí que ustedes tienen, ya siendo el 53, un resumen de lo que sería el control como un subsistema del funcionamiento del sistema político, del cual los operadores políticos y las fuerzas en todas las materias se hacen eco, toman partida, utilizan los engranajes, pero a todo le dan forma de juridicidad. ¿Para qué? Para decirte, como decía Carl Schmitt, justamente vuelvo, pues lo estoy dando mucho estos días, por eso lo menciono, que te dicen que no hacen política, y ahí es cuando más política están haciendo, y así te corren. Te dicen que es un tema técnico, que es un tema para expertos, pero todos sabemos que detrás de las decisiones jurídicas hay decisiones políticas. ¿Se entiende? Bel, ¿estás ahí? Hola, no, la verdad que entré porque estaba en viaje y dije, aprovecho y escucho el caso de Enacom. Porque me interesó, viste la nota cuando me la pasaste, que hablaba de la patria judicial y esa idea que dijiste de la tergiversación del concepto de democracia. Entré por eso nomás.
Ah, pensé que le ibas a decir algo del examen, entonces dije, bueno, tal vez entró para decir algo, no confiabas en mí lo que yo podía decir. No, confío. Me interesaba el caso, porque ¿qué va a pasar? Ahora va a afectar todas las tarifas. Por supuesto, todos van a aumentar y a nadie le importa, obvio. Y Por eso, claro, el tema del efecto, que ustedes saben que es para las partes. Está bien, para las partes, pero ¿cuál es el efecto material finalmente? ¿Está? ¿qué hacemos? Los tenemos que presentar todos. Es que claro, pero cuando un solo juez en algún lugar recóndito de la Tierra dice no se aplique, la empresa se toma de ese para no aplicar el DNU. Claro. Si no, después va a ser fallo contra fallo, pero ven cómo toda la disputa política se traduce en términos jurídicos y con formato del tribunal, pero que no es más que una disputa política por la propiedad y por la acumulación de ganancias. Sí. Bueno. Sí, Bueno, y- sí, perdón. No, y Decime. la verdad rescatar esta idea de que la actuación judicial se ensalza en pos de la democracia y en realidad están tergiversando la democracia. Si las normas salen de poderes populares, electos popularmente, a través de la elección de nuestros representantes y finalmente un grupo de jueces termina afectando nuestras tarifas, termina afectando nuestra vida cotidiana. Por eso, desde el vamos, tendríamos que pensar que la justicia debería tener algún tipo de accountability vertical. Llámese elección, lo que sea. Para que no se les renueve el cargo cuando votan políticas públicas que van en contra de los intereses de mayorías. Es cierto que hay muchas mayorías, muchos diferentes intereses, ¿no es cierto? Pero bueno, para eso están las elecciones. Sí, totalmente. Bueno, ¿alguien tiene una duda o quieren que diga algo del examen? Yo tengo una duda de control de constitucionalidad, pero en referencia no a lo que vimos hoy, sino más en vistas al examen. A ver, ¿cuál duda? No, con respecto al fallo de Rodríguez Pereira, es como una excepción de la declaración de constitucionalidad de oficio. Es con respecto, cuando actúa de oficio con respecto a los derechos humanos. Yo no lo conozco ese fallo, pero es respecto de las inconstitucionalidades de oficio. Claro, porque ahí establece el control de constitucionalidad de oficio y de convencionalidad también. Eso lo dice TEA, sí. Claro, está en el texto de TEA, pero me causó como, no sé, ruido, no sabía bien. Sí, no es una postura a la que adhiera nuestro país, la inconstitucionalidad de oficio. Eso sería que un juez per se, él mismo, sin que haya un motivo, un agravio, un derecho subjetivo lesionado, pudiese proceder a declarar la inconstitucionalidad. No existe en nuestro sistema, no lo llevan a cabo así los jueces, sino que se tiene que presentar a alguien que tiene que ser parte y explicar cuál es el daño que sufrió, cuál es el agravio, cuál es el derecho subjetivo lesionado. Claro, como lo decía Teo, me causó como ruido porque no entendía. Va entrando en otros sistemas, en otras... entra en la modalidad de Cava, que Cava da un pasito hacia otros sistemas, pero dentro de lo que es el sistema nacional, quédense con esta idea. Ahí alguien escribió ese, pero no llegué a leer. Ahí leo. Y bueno, entonces entendido, de oficio significa el juez no declara, tiene ahí un elemento, una controversia entre dos normas, nadie le pidió nada y dice, che, pero esperá, acá nadie me pidió nada, pero esto es inconstitucional. Eso sería lo que hace una jueza o el juez. Eso sería de oficio. De oficio que nadie te lo pidió nadie y vos lo dijiste. Y convencionalidad es cuando vos declaras una inconstitucionalidad atendiendo a leyes de mayor jerarquía que exceden la normativa del país. ¿Entienden? Es los tratados internacionales o una especie de... Sí, es eso, básicamente. La última pregunta. ¿Incongruente el sistema? No, hay mil cosas acá, Vélez, no leí nada yo. Hay un chat gigante, perdón. La última fue que incongruente es el sistema. Esperar el conflicto en vez de una solución uniforme. Bueno, hay otros sistemas que sí, que prevén otro tipo de mecanismos en los que se
se puede dar una solución uniforme. ¿Qué más? Profe, tengo una... Ah, perdona, habla vos si quieres, habla vos. Gracias. Yo les quería consultar respecto a un fragmento que no me queda muy claro qué quiere decir. Se los pego en el chat, así no se los leo y no los hago perder tanto tiempo. Eso que mandé ahí, no me queda muy claro a qué refiere. Artículo 17 de la Constitución. Pará. Porque esto entra dentro del Poder Judicial. No vimos competencias todavía. Y 117 lo vamos a ver Eso. en 2 clases cuando veamos las competencias federales. El 117 se refiere a aquello que puede tratar la Corte en forma originaria, es decir, el primer conocimiento de la causa, la primera instancia de la causa la lleva adelante la Corte. Pero lo vamos a ver en 2 viernes, quédense tranquilos. Ah, buenísimo, porque yo había entendido que eso era una de las partes, porque está en uno de los textos que habían mandado, que esa parte entraba y no me quedaba claro. Pero listo, buenísimo. Mira, esto no entra para este examen. No sobre 116 y 117, 2 artículos muy sencillos pero muy difíciles al mismo tiempo que vamos a ver después. No va a entrar. Gracias. Alejandro. Perdón, Vélez. Sí, muy bien, sí. Perdón. Bueno, chao. Dale Alejandro. Chao, Vélez. Genial. Tengo una última duda, que va más que nada con lo que sería el tema de supremacía y demás. El tema de la jerarquía de las normas y todo ese caso. Tengo una duda sobre los que son los tratados supralegales, como que están arriba de las leyes, pero que no llegan como al nivel constitucional. Esos tratados, vi en varios textos que se hablaba de como que algunos consideran que hay una especie de jerarquía entre esos tratados y otros que no. Pero hay una jerarquía entre esos tratados, entre esa, por así decirlo, entre esos grupos de tratados, o es algo que se ve en el momento, dependiendo del juez y demás. Artículo 75, inciso 22. Primer párrafo. Los tratados tienen jerarquía superior de las leyes. Artículo 75, inciso 22. Segundo párrafo. Los tratados mencionados ahí tienen jerarquía constitucional. Entonces, tenemos tratados con jerarquía constitucional, tratados constitucionalizados, tratados, leyes. O sea, hay tratados que tienen mayor jerarquía que otros tratados. ¿Cuál? Los que están constitucionalizados en el segundo párrafo del 75, inciso 22, o los que se constitucionalizaron después. Hay 3. ¿Se entendió? Genial. ¿Y qué pasa si choca uno que se constitucionalizó después con uno que ya estaba constitucionalizado? Y si chocan se hacen mierda, eso es lo primero, hay que llamar a la ambulancia, cagamos. Pero si no, no, a ver. El propio, sí. La justicia en el marco de una causa tiene que armonizar, ¿correcto? Y tendrá que resolver, será un conflicto, no, habría que verlo en cada caso igual puntual. el propio artículo dice que se entienden complementarios, que existe cierta armonía entre esos tratados, tanto los que están constitucionalizados, exacto, ahí yendo a lo que dice Manuela, tanto entre los que están constitucionalizados como los que se van a constitucionalizar. Se entiende que hay una armonía y complementariedad y que los valores de fondo que están contenidos en esos tratados en principio no chocan. Yo nunca vi un caso en que eso sucediese. Hay cierta congruencia en que se jerarquiza como constitucional. Genial, muchísimas gracias. ¿Qué más? Yo tengo una duda sobre las brechas interpretativas de los jueces. No me quedó muy claro si los jueces pueden, digamos, adoptar la interpretación de la Constitución, o sea, no sé cómo explicarme. Yo te respondo si querés. Dale. Los jueces dicen lo que quieren. No, pero de verdad te lo digo. Vos tenés, de hecho Javier escribió un trabajo enorme, Ayala, de criterios interpretativos. Hay miles de criterios interpretativos. Pero, ¿qué es al fin de cuentas cada uno de esos criterios interpretativos? Es como una especie de menú o catálogo que los jueces echan mano para ver, respecto a la decisión que tomaron, cuál es la mejor estrategia argumentativa para dar fundamento a esa decisión.
Entonces tenés el apego a la norma, la interpretación dinámica, contextual, no se estoy inventando, pero más o menos son esas, ¿correcto? Y finalmente utilizan el criterio interpretativo que quieran. Después los jueces serán responsables por sus fallos ante el Consejo de la Magistratura. Todo esto no lo vimos todavía. ¿Correcto? Pero después no hay no tienen una regla interpretativa que seguir obligatoriamente. Tampoco igual el mismo Poder Judicial. ¿Está? Profe, o sea que Nada más que Sí, el diseño De nada, Cristian. ¿Perdón? el diseño institucional, no, pensar que el diseño institucional que favorece al Poder Judicial, o sea, ellos eligen, digamos, de todas las interpretaciones la que quieren, digamos, y, digamos, diputados, senadores, ministros, presidente, tienen como una serie de reglas, no es tan arbitrario, no es tan libre. O sea, me parece que el campo de acción que tienen es amplísimo, digamos. De hecho, hay, no sé, 12, 13 criterios interpretativos en TEA. Jamás se ajustan a la interpretación práctica, digamos, siempre lo hacen en favor, digamos, de otros factores. Lógico, o sea, ustedes tienen que analizar desde el punto de vista de la ciencia política y estas tensiones, ustedes les dije sociología del poder, bueno, verán cuál es la decisión y después cuál es la argumentación. No es muy complicado, digamos. Fíjense, por ejemplo, el último fallo de la Corte podría haber dicho, estamos en una pandemia, hay que unificar criterios, y sin embargo no dijo nada de la pandemia, o dijo algo tibio, y finalmente terminó fallando que bueno, que rigen las autonomías locales, más estrictos si quieren. El fallo, no estando en pandemia, tiene cierta lógica, pero en pandemia tiene otra, y sin embargo no usó el criterio contextual, si quieren, sino el criterio más nominal o apegado a la ley. Y bueno, podía haber utilizado cualquier criterio. ¿No es cierto? Profe, y sobre ese punto, hay muchos, estuve viendo mucho la tele en los últimos días, quizás un gran error. Sí. No, pero digo, lo que me interesa lo único que rescaté es que había mucha gente que decía, muchos abogados que decían que igualmente el fallo no es tan contundente en términos de que no es que dice, bueno, es un no rotundo, sino que con otro diseño podría pasar la misma, una ley muy similar o la misma, digamos. Todo eso tenés razón, Alejandro, y es cierto. Pero todo eso lo ponen para entibiar. Pero la decisión está tomada, eso es lo que pienso yo. Decís que bajo otro diseño, otra presión, Bueno, quizás un formato de ley en vez de un DNU. Mira, la argumentación del Poder Ejecutivo en la contestación de la demanda podría haber sido un desastre, e igual así la Corte fallara a favor del DNU y del presidente. Ahora, cuando te empiezan a decir, bueno, pero no están así, pero la decisión, ¿cuál fue? ¿La victoria de quién fue? ¿No? Más allá de estos matices posteriores que bueno, vos también tenés que pensar que viste mucha televisión y hay muchos minutos de aire que llenar. Sí, Entonces hay reuniones de producción en donde dice, che, ¿de qué charlamos? Bueno, 20 minutos que vamos a charlar de este tema. ¿A quién traemos? Bueno, trae a Barcesat, dale, vamos a charlar. Y es rating, minutos de aire, y darle vuelta al asunto, y después te hacen un seminario en la facultad. Y tenés de todo, porque hay consecuencias no deseadas de la acción. La Corte dijo esto y nos la pasamos charlando en diferentes ámbitos, entre amigos, en la facultad, entre los profesores, entre los políticos. Bueno, sí, está bien lo que estás diciendo, no es que está mal. Está bien. ¿Se entiende? Ok, sí, entiendo. O sea, básicamente sería una posibilidad, pero es como más irreal. No, está bien lo que cosa. dices. Es cierto, si el gobierno argumenta mejor, es cierto que si el gobierno argumenta mejor, la Corte, ¿saben qué? Si quiere tomar una decisión a favor de la reta, tiene que argumentar mejor en contra del gobierno. Esa es la respuesta. Y tal vez el gobierno era un desastre en la contestación de la demanda y no hacía falta igual que se esmerara mucho porque ya tenía una corte amiga del gobierno, vamos a decir, que igual iba a fallar a favor. Como pasaba con Menem, que casi que no decía nada, igual le aprobaban todo lo que decía. ¿No? Ya vamos a charlar de este temita, de Menem y los amigos de Menem. Estamos ya, porque me tengo que ir a otra clase, perdón. Sí. Me está esperando. Escúchenme, dos cosas. El parcial es el domingo. ¿A qué hora, Vele? A las 5.
A las 5. De 5 a 7. Lo extendimos una hora y le sacamos la parte multiple choice. Le dimos una hora más y le sacamos una parte. Así que 2 horas. Yo se los resumo para que no anden preguntando. ¿Qué entra? Todo lo que vimos. ¿Qué días? Los viernes. ¿Entran más cosas de las que no vimos los viernes? No, no entran más. ¿Qué tienen que saber? Todo lo que vimos los viernes. ¿Correcto? No pregunten qué texto entra, qué texto no. Preguntas a desarrollar. Tienen 2 horas. Enfoquen en lo importante, no se vayan por las ramas. Demuestren que saben. ¿Sí? Demuestren que leyeron. Eso es importante. Mire, me leí todo, es una mierda, pero lo leí. Acá dice esto, acá dice aquello, acá dice lo otro. Leyó todo. Y después pone, no me gusta nada lo que usted dice, pero la verdad que leí todo. Listo. Eso es lo importante. ¿Está? 2 horas. ¿Qué pasa con los que le va mal? Hay un recuperatorio. ¿Cuándo? Ay, se me olvidé. Un día de semana. ¿Cuál? Un día de clase, para que no haya conflicto. Es decir, un día de semana de 5 a 7. ¿Qué día? El martes que viene, no, el otro. Javier nos prestó un rato para aquellos que les vaya mal en este examen a desarrollar. Esperamos que nadie tenga que recuperar y a que todo les vaya bien. Pero en caso que esto no pase o alguien no pueda, lo que sea, tenemos el martes, creo que es 19, previsto de 5 a 7 en horario de clase. ¿Está bien? Martes 18. 18. Y creo que no hay más nada para decir. Profe, una pregunta. ¿Y si uno va a recuperatorio, después pierde la posibilidad de promocionar? No, no la pierde. ¿Qué más? Ah, ok, preguntaba porque en otras materias cátedras hacen eso, entonces digo, bueno, capaz en esta también. No, no Ok, lo vamos a gracias. censurar. Es más, puedes irte a recuperatorio y sacarte 10. Ok, genial. ¿Qué más? Perdón, yo tengo una pregunta. ¿Cuántas preguntas van a hacer? 7, 6, ¿cuántas eran? Son bloques de cada unidad. Es decir, Claro. un bloque de la unidad 1, un bloque. Ahora, bloque de la unidad 2 tiene 2 preguntas cada bloquecito. Son 3 bloquecitos. Claro. Vos sabés de todo. Claro. ¿Listo? ¿Qué más? Están buenas las preguntas. Belén me las mandó, están muy buenas. Se las mandaría, pero no está bueno que se las manden. Pero están piolas, me gustaron mucho. Se las comenté ayer. No se van a sorprender con las preguntas, son las cosas que vemos. ¿Está bien? No hay misterio. ¿Está? Profe, sé que no querés que preguntemos sobre la bibliografía, pero al margen, digo, no quiero saber el texto específico, pero en base a qué, o sea, ¿de dónde sacamos la bibliografía? O digo, solo los textos que fuimos viendo clase a clase, digo. Lo del campus. Bien, ¿Cómo? bien. En el campus tienen la bibliografía. Y Aparte- nosotros cada clase fuimos, creo que detallando o Sí. especificando. Exacto. No, por eso, No digo. nos vamos por fuera del campus. Lo Ok, que listo. vimos, los textos que vimos, no hay misterios, no hay preguntas capciosas, no hay tipo preguntas del estilo, ay, lo queríamos cagar, la queríamos cagar y ahora no, y ahora la reprobamos. Nosotros queremos que aprueben todos y que sean felices y que sigan el cuatrimestre que viene con otra materia. ¿Está bien? Yo preguntaba más que nada por si había algo de la Constitución, por ejemplo, más específico, algunos artículos, como en el caso, bueno, con Javier estamos viendo cosas más de la Constitución propiamente, tipo artículo por artículo, capaz algo más así. No, yo pienso que quizás en Poder Constituyente sí sabes que hay un artículo determinado que te va a marcar, por ejemplo, el procedimiento. Claro. Pero vimos que en Control no se trata de una serie de artículos. Bueno, en Supremacía sí. En tenés un supremacía número de tenés artículos. artículos, claro. en O sea, leer control. los artículos que están relacionados, sí. Ok, listo, eso era más que nada. Claro, sí. Igual están en Vidar Campos, en cada uno de los libros que fueron trabajando con los temas están explicados también. ¿Estamos ya? ¿Algo Bueno, más? yo me tengo que ir ya. ¿Los dejo? Muy buena Chao, la chicos. clase. Gracias por la Chau, clase, chau, Wef.